y nada, ojalá que podamos haber aprendido de por ahí esos puntos que perdimos en la apertura en los últimos minutos. Esto nos costó caro en el campeonato, entonces estamos mentalizados en jugar partido a partido y no regalar ningún punto, digamos, al inicio del torneo, que esto cuesta muy caro. Alexis, hablabas del cariño que te tiene la gente de Cerro, la hinchada. Ahora, te va a tocar, si no me equivoco, si todo sigue normal en Cerro, te va a tocar jugar un clásico. Me parece que todavía no lo jugaste, ¿verdad? Acá en Paraguay. No, es verdad, creo que no, todavía no me ha tocado jugar, pero bueno, creo que falta mucho, creo que falta un montón de fechas, un montón de tiempo, esto es día a día y pensar tan adelante creo que no está bueno, primero por respeto a digamos, a mis compañeros y después respeto a Elite, que para mí es un gran equipo, que tiene un buen entrenador, está muy bien trabajado y nos va a costar el domingo poder resolverlo, así que nada, estamos como enfocando las energías solamente en este partido. Y si bien también falta un tiempo considerable, se viene el partido contra Estudiantes, que también me imagino especial para vos. También, sí, creo que tiene por ahí un poco de especial en lo personal, pero también, te repito lo mismo, falta muchísimo más tiempo y creo que nada, no sabemos qué va a pasar mañana, imagínate, para este partido, así que nada, hay que tratar de, como te dije recién, generar todas las energías, todo el contexto para que podamos ganar el domingo. Necesitamos, digamos, el apoyo de la gente, ojalá que podamos jugar estadio lleno, que es algo muy lindo que se siente, así que nada, necesitamos de todo para poder ganar el partido, que va a ser muy difícil para nosotros. Alexis, te quiero preguntar por Fabricio Domínguez, porque él apenas llegaba a Paraguay decía que aparte del técnico que lo conocía, vos le llamaste mucho también cuando se comenzó a hablar de su nombre en Cerro Porteño. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué podemos esperar también nosotros de Fabricio Domínguez por todas las referencias que le diste como para convencerlo, entre comillas, de que venga aquí a Paraguay? Sí, la verdad que sí. Primero es una gran persona, tengo muy buena relación, pero después como jugador siento que nos puede dar bastante calidad, bastante llegada por derecha, tiene buenos centros, tiene llegada al gol, pero tanto él como los chicos que vinieron creo que vienen para elevar, digamos, a plantel, entonces es algo muy lindo. Después va a haber una competencia interna y el técnico es el que va a decidir, pero tanto en lo personal y como jugador me pone muy contento que pueda estar acá porque sé lo que puede dar y ojalá nos pueda dar esa alegría tanto a nosotros como a la gente, que tenga un gran presente. Hablando del presente, quiero ir un poquito para atrás. Si no me equivoco, con Gustavo Alfaro debutaste en Gimnasia en primera, ¿puede ser, Alexis? Tal cual, sí. 2016, él estaba en Gimnasia La Plata y yo era tercer arquero, atajaba en la reserva de allá y de un momento para otro me puso y me dijo, vos vas a ser mi arquero y ahí arrancó, digamos, mi carrera. Así que, nada, tengo mucho aprecio, la verdad que es muy buena relación, me pone muy contento el presente que está viviendo, no tenía duda que acá le iba a ir muy bien, porque es un gran entrenador, es una gran persona. Son de esas personas que por ahí a uno lo marcan, en este caso a mí, el inicio de mi carrera, porque él confió cuando, digamos, por ahí pasaban otros entrenadores y nunca me dan la oportunidad y él, sin dudarlo, me dijo, vos vas a ser el arquero y ahí, digamos, inicié mi carrera en la futbolista. Alexis Martín Arias, sos de las personas reconocidas, los compañeros te preguntaban, niños, sobre Alfaro. ¿Qué genera en vos esto de pasado el tiempo, quien te dio la confianza? Ya tenía su respeto en Argentina, la verdad que era un gran entrenador, pero bueno, te genera por ahí esta confianza extra de por ahí que ve algo donde uno por ahí no lo vio y empieza a generar ese clic, que creo que por ahí lo hizo acá en Paraguay, que hay grandísimos jugadores que tienen jugadores en el mercado internacional y por ahí hacía falta por ahí encender esa llama que él tocó y hoy lo ves al equipo y parece casi invencible. Entonces yo no tenía duda que le iba a ir bien. Cuando lo eligieron le decía a los chicos acá le va a ir muy bien y me pone muy contento por él, porque también conozco
aparte de su cuerpo técnico, y también es muy buena gente, son muy laburadores y se merecen el momento que están viviendo. ¿Y llegaste a hablar personalmente con Alfaro? Me lo crucé, sí, me lo he cruzado en el aeropuerto, me lo he cruzado también ahí, hemos tomado ahí un café y nos dimos un abrazo. La verdad que yo lo recuerdo con mucho cariño, y él también había tenido muchísimos jugadores, pero no se olvida de nadie. Con relación a Alexis Martín Arias, la cancha de Cerro, ¿a vos te gusta atajar en la huella? ¿Qué representa para vos? Ahora van a enfrentar a Luqueño el domingo ahí. La verdad que es hermoso, cada vez que uno se viste y puede pisar esa cancha y la ve con los colores y la gente, es algo, para mí es algo que me motiva extra, digamos, y es muy lindo. La verdad que sentir, digamos, el aliento, sentir la cancha que está hermosa y vestir la camiseta de Cerro es algo impresionante para mí, que me motiva y me da responsabilidad de que tengo que trabajar día a día para estar a la altura. ¿Y vestuario al campo de juego? ¿Tenés alguna cábala? ¿Besás el escudo de Cerro? ¿Tocás el escudo de Cerro? Nada, la verdad que siento que todavía llevo muy poco tiempo como para poder besarlo. Le tengo mucho cariño, pero la gente de acá lleva años, entonces no me animaría por ahí a hacer algo así todavía. Pero las cábalas me las guardan para mí, por ahí son algunas cosas por ahí que repito para llegar, digamos, bien al partido, pero nada, cada jugador tiene su tiempito antes de la cancha como para ingresar y sentir esa seguridad. Está muy bien, son muy honesto en tus palabras, Alexis Martín Arias. ¿Los penales atajados qué significan en vos? La verdad que me pone muy contento en lo personal. He trabajado mucho en eso, por ahí inicio de carrera no he tenido por ahí tanta suerte, y después he tratado de buscar la vuelta y por ahí se me fue dando, y nada, la verdad que está muy lindo, primero porque ayudaste al equipo y después porque a uno como arquero sentirse importante en esa jugada está muy bueno y lo agranda también. ¿Por qué sos arquero, Martín? ¿Quién te hizo Alexis Martín Arias arquero? Sí, de chiquito, la verdad que agarré el gusto cuando tenía 7, 8 años en los Babi, cuando atajaba ahí en mi pueblo, y siempre me gustó, así que desde ahí empecé. Nunca imaginé que iba a vivir el fútbol, pero bueno, hoy estoy viviendo, digamos, ese sueño y lo estoy disfrutando al máximo. Porque cuando viniste a Cerro, tu convenio, cuando viniste a jugar a Cerro, el contrato, es algo que esté equivocado, dice 2 años de contrato. Y cuando se dijo, mirá, si viene Gatito, pero tu contrato ya tiene tiempo en Cerro, estamos hablando de 2 años, ¿no? Sí, ya estaba firmado, sí, 2 años. Pero bueno, viste, acá en el fútbol los contratos es presente. La verdad que yo estoy contento con el club, pudimos firmar, digamos, acuerdo y nada, ojalá me pueda quedar por mucho tiempo en esta institución. Y hay que aclarar ese tema, ya hay una renovación hasta el 2028 ahora, Alexis, ¿verdad? O sea, eso ya está 100% firmado. Sí, ya estuvo firmado, sí. La verdad que parte de la dirigencia estuvieron muy bien, estuvieron muy atentos conmigo, y la verdad que también le agradezco a ellos, porque ellos confiaron en mí, siempre tuvieron, digamos, cuando me fueron a buscar a Argentina y después para cuestión de la renovación, así que también hay que hablar de ellos que optaron y me ofrecieron por ahí esta renovación. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Aquí las palabras de Alexis Martín Arias, arquero de Cerro Porteño. Hoy al mediodía una rica charla interesante con el arquero del conjunto de Cerro. Hablando de arquero, llegó el gran arquero Germán Cafa hoy en NPI. Sí, nosotros vamos a aparecer en radio, pero en NPI va normal en el extra. Germán Tito Cafa. Después le voy a preguntar si te digo elegí un equipo, ¿con qué equipo te queda, Germán? Pero eso es en el programa, mañana te voy a preguntar. Un equipo en primera, uno que pasaste. Mañana la respuesta a Germán Cafa en la versión mediodía de Fútbol a lo Grande. Antes, Darío,
Llegan las vacaciones, pedí tu crédito, participa del sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjetas con saldo 250.000. Info 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Selby Power tiene 99% de similitud con combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Buenas novedades ya en Mallorquín, porque en estos momentos ingresan los equipos de General Caballero 2 de mayo. Es un buen momento para ir repasando las formaciones de uno y otro. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. General Caballero con Tales en el arco, Miller Mareco, Luis Cáceres, Jorge González y Ayrton Sánchez. Teodoro Dar, Cecilio Tora de Gaspar Vega y Richard Salinas. Arriba, Marcelo Ferreira junto a Clementino González. 2 de mayo con Ángel Martínez en el arco, Miguel Barreto, Pedro Sosa, César Ramírez y César Castro en la zona defensiva. Elías Alfonso, Franco Aragón, Brian Fernández, Jesús Llano en el medio campo. Arriba, Matías Martínez y Rodrigo Ruiz Díaz, el delantero del cuadro de 2 de mayo. Dirige este partido Derdis López, asistido por Carmelo Candi y Derdis González. Álvaro Jiménez, el cuarto juez en el bar, Fernando López. El asistente bar, Héctor Balbuena. Los equipos al campo de juego. En instantes arranca la fecha 3 con General Caballero 2 de mayo. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Cámaras Picaco, TMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Esperando un buen partido, señores, en el estadio Carendí en el inicio de esta tercera fecha. General Caballero frente al 2 de mayo. Lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos la necesidad propia de puntuar ambos conjuntos, tanto General Caballero como también el propio 2 de mayo. Mirando un poquito la tabla, la zona de promedios, el que está mucho más comprometido sin dudas es el cuadro rojo, el equipo de Mallorquín, pero también se va de a poquito complicando un poquito allá en la zona de abajo el equipo norteño. Si bien para este año, teniendo en cuenta los otros equipos, Tempetaré, General Caballero y otros que están allí, para el próximo necesita de un buen colchón de puntos también el cuadro norteño, y principalmente porque es la situación propia de estar bien en el torneo, la situación de ganar de ambos conjuntos. Algunas variantes de uno y otro lado, la novedad, la vuelta de Tales Batowski, que ya había jugado el partido inicial ante Cerro, no estuvo el último partido ante Luqueño, ahora recupera titularidad en el equipo de General Caballero, que pasó una particularidad con el técnico Sebastián Bajes. Ya le estaban buscando un reemplazante, si bien fue presentado como interino un par de juegos, o en realidad varios, allí en el plantel principal. Ahora, en este último compromiso, aquellos candidatos que estaban rondando no terminaron cerrando por el liga del conjunto General Caballero, y continúa como entrenador Vázquez. Bueno, ya se hablaba de una salida de ese puesto de interino como entrenador, pero para eso deberá ir ganando el equipo rojo, si no, saldrá nuevamente a la búsqueda de entrenador el conjunto de Mallorquín. Tale Batowski en el arco, zona defensiva con Miller Mareco, Luis Cáceres, Jorge González y Ayrton Sánchez, el lateral argentino sobre el perfil izquierdo. Gaspar Vega, Silvio Torres la experiencia, Richard Salinas más adelantado, Teo Arce, Marcelo Ferreira y Clementino González, el delantero del conjunto de General Caballero. Un equipo así en cuanto a nombres, por lo menos bastante ofensivo. Del lado de los Mayo, el equipo de Palau, Martínez en el arco, Barreto, Sosa, Ramírez y Castro en la zona defensiva. En el medio, Alfonso, Aragón, Franco Aragón, Brian Fernández, Jesús Llano, arriba Matías Martínez y Rodrigo Ruiz Díaz es el delantero, es el 9 en este partido. Representando un noreste del país, otro al norte, equipos del interior. Arranca esta fecha. Delis López, el árbitro del partido. No más de 300 personas en el estadio. Esto está arrancando en Mallorquín. Muy bien, señores, esperando la orden del juez. Va a comenzar el partido. Arranca la fecha número 3 del clausura. Único partido en la jornada de hoy, viernes. General Caballero frente al 2 de mayo. La orden del juez movió Ferreira. Comenzó el fútbol. Monumental.
Relata Jorge Casal. Y ya recaptura rápidamente la pelota Matías Martínez para los de Mayo, levantando el pelotazo largo. Atención que va corriendo sobre la banda derecha Rodrigo Ruiz Díaz. El balón se pierde por línea de fondo cerca del banderín. Es lateral para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pide disculpas allí en el fondo, reconociendo su error Luis Cáceres. El zaguero del rojo mallorquino buscando el primero el equipo norteño. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Disfrutar Lactolanda, disfrutar yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Barreto sobre la zona derecha tiene la pelota. El futbolista del 2 de mayo. Levantándole esférico. Balón viene arriba dentro del área. Golpea de cabeza Cáceres. Va sacando la pelota de vuelta a un costado lateral en ataque para el 2 de mayo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush. Uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Atención que va Aragón, el bombazo al arco, vuela Tales, saca del ángulo, prácticamente parecía el primero de los de mayo. Derechazo impresionante del centrocampista Aragón, la pelota iba al ángulo, voló Tales, tiro de esquina para los de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Al minuto, la primera chance para el 2 de mayo. Tremendo derechazo de Franco Aragón. Tenía destino de recibo al ángulo, pero fue muy buena la respuesta de Tales, el arquero brasileño que tiene General Caballero. Mucho mejor el 2 de mayo en este inicio. Va con todo buscando el primero. Le pega Aragón sobre la zona izquierda. Tiro de esquina que corresponde al equipo visitante que quiere el primero. Frente a General Caballero, ordena al juez. Dentro del área Ramírez y Sosa al igual que Castro. Se espera la ejecución del córner. Vuelve a ordenar el árbitro del partido. Va Aragón. Se dilata el córner, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valor en Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va el centro de Aragón cortando en el fondo. Ferreira colaborando en defensa. Se viene de contra el conjunto local con Richard Salinas. Pica el guaramareño. Acelera Salinas. Colocó centro. Atención que va General Caballero. Epa, viene el gol. Está. Perdió tiempo Salinas. El disparo de Ferreira fuera. Aunque el banderín está arriba. Un choque involuntario entre el arquero Martínez con su compañero allí Ramírez. Casi termina en el arco del 2 de mayo, niño. Sí, cierto blooper que casi termina aprovechando el delantero de General Caballero. Así como en el comienzo tuvo esa Franco Aragón, aquí fue buena la contra de General Caballero. Después ese tiro de esquina que se termina equivocando el conjunto rojo. Igual para mí se iba a revisar, A mí me quedó dudas. Para mí, si llegaba a anotar, no era offside. Termina en la salida el arquero Martínez chocando con uno de los centrales. Me quedó la duda si era Soso Ramírez allí. Chocan estos, se saca una especie de blooper y estaba cerca por allí Teo Arce que fue a buscar esa pelota. El tiro sobre el travesaño. ¿Qué comienzo de partido? Me agrada porque en el comienzo tuvo 1-2 de mayo. Ahora General en casi 3 de partido, 1-1 en cuanto a llegadas y situaciones. Es pelota en la salida para... Y va a revisar, Va al monitor. ¿Puede ser penal? ¿O algo ocurrió en el área del 2 de mayo? Puede ser penal para General Caballero. Va el árbitro al monitor. Puede ser penal, niño. Sí, vamos a ver en cuál de las áreas. Si es en el tiro esquina, un agarrón porque arranca con una jugada del 2 de mayo. Todos quejándose. Estamos esperando por el zócalo de la TV. También dice revisión VAR. Está observando el árbitro una jugada dentro del área y sería un posible penal a favor del 2 de mayo. Es lo que podemos observar a la distancia porque Tales está en el arco. No nos muestran todavía la imagen de esa jugada de la contra y la posible situación que es casi gol de General Caballero. Una revisión. Si le llama a Nadelis López es por algo posible penal a favor del 2. A ver qué dice el árbitro y es penal. Penal para el 2 de mayo. El árbitro fue a observar. Imagínate si terminaba en gol el contragolpe de General Caballero. Es penal para el equipo visitante. Penal para el 2 de mayo. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Y allí se acerca Sánchez, el lateral Ayrton Sánchez. También uno de los centrales Luis Cáceres. Y ahora la TV nos comparte la imagen y... ¿Es un agarrón? Ah, sí. Un agarrón tremendo de camiseta Richard Salinas en contra de Barreto. A veces hay pequeños agarrones, pero en este caso se ve muy bien la forma que le termina agarrando de forma irresponsable. Allí el hombre de General Caballero, jalón de camiseta dirían los mexicanos, estirón enorme de Richard Salinas a Barreto, penal
para el Gallo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicador. Que están empatando General Caballero 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Pero puede venir el primero para la visita. Le pega Rodrigo Ruiz Díaz. Penal para el 2 de mayo. La orden del juez, atento Tales, ¿viene o no? Ruiz Díaz apunta, vino, Tales. El arquero notable, señores, va sobre el poste derecho. Manotea el disparo de Rodrigo Ruiz Díaz a media altura, el remate, el penal. Atento Tales, lo aguantó hasta el último el futbolista Casapiño y logra desviar el penal, niño. Aguantó bien, si no me equivoco es el segundo penal que ya tapa Tales aquí en el fútbol paraguayo. Tenemos que revisar después, pero lo veo bien a Tales, tiene muy buen físico. Se agigantó en la figura, aguantó hasta el último, se fue para el sector derecho y le termina tapando allí a Ruiz Díaz. Sí, me gustó, es la primera vez que lo vi a Tales. Está muy bien Tales y sí, no hubo un movimiento extraño porque siempre uno tiene que revisar la imagen. Abajo, poste derecho, no tan esquinado, pero no le saco el mérito a Tales, el grandote arquero de General. Aquí estoy yo. No, dice, no soy yo, es el de arriba. Siempre agradeciéndole al de arriba allí, adiós. El gesto que hace Tales Bastoski y tapó el penal en el comienzo nada más. Movidito partido en Karen de... Esto sigue 0-0. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Por la categoría intermedia ya juegan Fernando de la Mora y Carapeguá, están empatando 2-0. Mucho mejor el 2 de mayo que sigue presionando por el primero. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Pelota para el 2 de mayo en ofensiva. Saque de costado cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juega Barreto buscándolo a Rodrigo Ruiz Díaz, que falló el penal. Terminó desviando Tales. Se viene la contra del equipo de General Caballero, que hasta aquí no se pudo plantar bien dentro del terreno. El balón le va quedando sobre la zona derecha, intentando la salida de Luis Cáceres. Levanta para Clementino, que busca por arriba cerca del área. La cobertura de Barreto para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Láscar, otra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana a las 16, Libertad recibe a Nacional en el Defensores del Chaco con el debut de Ramón Díaz en el banco. Olimpia juega frente a Tembetarú. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con no Caricia 2 litros, fruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Saque de costado en ataque para el 2 de mayo, que busca el primero. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Y si por allí llegará a descender, que va camino a eso el equipo de General Caballero, me parece que Tales puede tener alguna oferta aquí de algún otro equipo de primera división. Creo que me parece que tiene muy buenas condiciones. Guillén también, pero tiene sus cositas. Guillén es un arquero joven, pero a veces tiene todavía algunos dubitativos, algunos defectos. El arquero Guillén, que está en el banco del cuadro rojo. Y hablando de arqueros, muy bueno también Ángel Martínez, este portero que está en el conjunto del 2 de mayo, que aprovechó en su momento de lesión. Servir es un arquero joven también que está del lado del 2 de mayo. Cerca de los 9, primera parte, 0-0. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Sacando la pelota desde el fondo, Ayrton Sánchez para ir conjunto de General Caballero. Balón en mitad de terreno, parece Silvio Torales, el experimentado centrocampista. Deja la pelota para Marcelo Ferreira, su niño. Cortito para contar nada más. 22 años para el puesto de arquero joven. Ángel Isaías Martínez, el arquero del 2 de mayo. Brian Fernández con la pelota se mete entre los zagueros de General Caballero, cortando Jorge González, busca el primero 2 de mayo. La Plata en Peñas con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, en Peña, seguro en Peña, en La Plata. Crystal House, expertos una colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el rojo mallorquino. Ya conocer los cables eléctricos
Cítricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Intentar, se quiere sorprender al Ángel Martínez, el arquero de los de Mayo, que está atento. Se va quedando con la pelota, le indica algo allí a sus compañeros en defensa. Hablamos de Ramírez. La pelota va por el medio. Busca a Brian Fernández, anticipa a Torales dejando pararse. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros indica Gor. General Caballero de Mayo empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Pelota en ataque para el equipo norteño. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con el basalaco, picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Decías Darío Colmán, la victoria entonces de Guaraní de Fran en el debut de Roberto Torres en el banco, goleando a Santaní. Asimismo, 4-1 fue la victoria de Guaraní de Fran sobre Santaní en el debut de Roberto Torres como entrenador de Guaraní de Fran. Y en 10 minutos de la primera etapa, Fernando de la Mora iguala 0-0 con Carapeguá por la fecha 18 de la intermedia. Muy bien, y mañana Sol de América jugando frente a Independiente de Campo Grande a las 10 de la mañana. A las 15, 3 de la tarde, 12 de junio en Villa Hayes, ante Resistencia. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Haces tú, te distraes, todo terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Reiteramos, mañana Libertad Nacional, Libertad en condición de local, y el debut de Ramón Díaz en el Defensores del Chaco, Olimpia ante Temetán. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. La pelota por el medio, se viene el conjunto del 2 de mayo con Rodrigo Ruiz Díaz. Apertura sobre la derecha. Allí se va quedando con la pelota Miguel Barreto. Descargando Matías Martínez. Martínez profundiza. Se mete Llano. Tales atento de vuelta. Saca la pelota desde el fondo. Le queda mitad de terreno Vega. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo a CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. La salida del equipo local con Miller Mareco. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Moto Buller, cuota 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pica Mareco, coloca centro a Lara Ferreira de cabeza, pero atento el arquero. Atento Ángel Martínez, se queda con la pelota. El golero del conjunto visitante, cerca de los 13, primera parte del partido, 0-0. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ya no por el medio pierde ante la marca de Silvio Torales, que descarga fútbol ahora sobre Gaspar Vega. Apertura sobre la zona derecha para mirar Mareco. Mareco pone el esférico en la presencia de Richard Salinas. Aunque Salinas vuelve a retroceder todo desde el fondo, vuelve a comenzar Tales para el conjunto local, para General Caballero. El partido continúa 0-0. Embutido Fran, chorizo con queso para ellos, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Tiene la pelota Sánchez, levanta el esférico sobre el sector izquierdo buscando Arce por arriba. Baja de vuelta para Ayrton Sánchez. Balón para Silvio Torales cerca del área del conjunto norteño. Va Silvio Torales descargando para Sánchez. Pica Sánchez, coloca centro. Atención que va Clementino, busca Ferreira. Le queda la pelota al nuevo Clementino González. Banderina arriba, todo anulado. Hasta aquí el fútbol, niño. Me gusta. Del inicio de ese primer derechazo de Franco Aragón, a la respuesta de General Caballero. El penal tapado por Tales. Un tremendo agarrón ese tiro de esquina de parte de Richard Salinas. A veces los jugadores parece como que se olvidan que hay VAR. Tremendo tirón de camiseta allí de Salinas, y más ahora con las repeticiones, cámara lenta al jugador de 2 de mayo Barreto, solo que no terminó aprovechando Ruiz Díaz el delantero. Abajo al poste derecho,
muy bien se fue allí Tales Batowski, terminó tapando el brasileño arquero de General Caballero. Por esto está 0-0, pero me gusta el partido en casi 15 de partido. Habrá salida para el conjunto de los de Mayo. Mesa la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. César Castro picando sobre el costado izquierdo, juega corto. La pelota le va quedando por ahora Jesús Llano. Otra vez para Castro, que fue el piso. El árbitro indica que se levante, que no pasó nada. Es lateral en su terreno con Miller Mareco sobre la zona derecha para General Caballero. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Reiteramos la información de la tarde a nivel de fichajes. Iván Tito Torres es nuevo jugador de Recoleta. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litros al Indicacor. Siguen empatando General Caballero 2 de Mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Barreto para el equipo norteño Niño. Recordar que el lunes se cierra el libro de pases, por eso varios de los equipos ya entre hoy y las primeras horas de ese lunes van a ir cerrando contrataciones, como este de Tito Torres, por ejemplo, que no estaba teniendo equipo hasta aquí en primera. Señores, pelota para el 2 de mayo, el partido continúa 0-0. Mil empeños, pintar joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mostrándose como opción de salida Llano para el equipo norteño, para altura sobre costado izquierdo para Ramírez. Pica Castro, no entendió la descarga, el pase de Ramírez. Aprovecha para sacar desde el fondo Miller Mareco, la pelota de Richard Salinas. Va el pelotazo largo de Salinas sobre Marcelo Ferreira, que bien bajó con la zurda. Encaró Marcelo, se mete en diagonal. Lo encuentra Clementino. Va el pase ahora a la descarga sobre Arce. Arce la cabecera del área. Va el equipo de General Caballero. Arce pisó el área, va a rematar el disparo cruzado. Pega en Barreto. Y atento para evitar el córner. Ángel Martínez, el arquero, se queda con el esférico. Tema en Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí confirmado. El jingle ni 6 es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan y 6 especialistas en tecnología. El domingo la nueva olla Cerro Porteño frente a Luqueño, las 16. En Itagua 18:30 Guaraní ante Trinidense. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, los perfiles ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-301-813. Re San Justo y Arroz. La pelota por el medio. Llano descargando ahora sobre la presencia de Brian Fernández. Pica Fernández levantando la cabeza. Ataca al equipo norteño que falló un penal. El disparo fue de Rodrigo Ruiz Díaz. Terminó sacando Tales. La pelota ahora para Clementino González al piso. No hay falta. Ahora sí el juez dice. El juez indica que hubo falta. Tiro libre, mitad de terreno. Campo enemigo para el equipo local. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, los perfiles ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-301-813. Re San Justo y Arroz. Buen inicio de partido. El juego hasta aquí está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Recién en mesa informativa la victoria de Guaraní de Fran 4-1 ante Santaní. Y en esta victoria 2 goles de Antonio Vareiro. Estuvo inspirado, que ya estaba haciendo goles. En fechas anteriores también había marcado Antonio Vareiro, el demonio. Está yendo bien Guaraní de Fran, que a partir de ahora con Roberto Torres metiendo victoria, puede tranquilamente salir de esa zona roja el conjunto de Guaraní de Fran, que llevó nombres importantes para esta segunda parte de la competencia. En el arco, por ejemplo, José Aquino, una de las novedades en el conjunto de Guaraní de Fran, lo de Rodrigo El Pico Arévalo, allí en ataque, Antonio Vareiro. Marcos Riveros, el experimentado Marcos Riveros, igualmente en el medio campo del conjunto aurinegro de Fran, que ganó hoy a Santaní. Va Silvio Torales, el disparo afuera, saque de meta para los de Mayo. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Y otro nombre que veo, Avatar Núñez también, ¿cierto? Jugador
que normalmente siempre es Pablo Caballero, pero ya hoy con Roberto Torres, también otro de los nombres conocidos en esta formación de Guaraní de Fram. Recordando que mañana Sol de América juega ante Independiente de Campo Grande a las 10 de la mañana, a las 15, 3 de la tarde, en el Chaco, en Villa Ayes, 12 de junio, el puntero frente a Resistencia. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Al piso hubo falta sobre Ayrton Sánchez. Reclama Matías Martínez, pero la falta existió. Estilo libre en su terreno para General Caballero. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. Dando indicaciones Sebastián Vázquez mientras sale desde el fondo el conjunto de General Caballero, que queda tendido ahora sí. Después un buen comienzo en los primeros 15 minutos. Ahora inclusive algunos hinchas en la preferencia están hablando mucho, no miran ni el partido. Tanto de General Caballero como también del 2 de mayo. Ahora entró en un bajón, entró en un bache el partido. Mucha charla de algunos hinchas en la zona de la preferencia tanto de General y el 2 de mayo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco. Que siguen empatando General Caballero, 2 de mayo, 0-0. Eso seguro Chaco. Sentido Barreto, pero el árbitro dice que hubo falta. Falta de Clementino sobre Barreto. Se gana la tarjeta amarilla Clementino González. El primero en el partido. Es tiro libre para la visita. En Electroban Carrera de ofertas HD, TV, heladeras, equipos de sonido. Más de 35 sucursales te esperan para que viva Julio a puro descuentos. Ingresa a electroban.com.py. En Erimar, enganches antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Queco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y un brazo arriba. Habrá que ver si hay revisión o no. Clementino de momento amarilla, pero pasó rápido la jugada, que no sea extraño que se analice. Así como se analizó ese penal, habrá que ver el movimiento, que fue más o menos a la altura del rostro allí del jugador Barreto, pero esto ya va a proseguir. Es pelota para los de mayo. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Saludos al amigo Rodri, también productor eléctrico, que ya está por aquí hoy desde sala local para este partido entre General y 2 de mayo, que repito, arrancó bien, con emociones, con un penal tapado por Tales a Ruiz Díaz, situaciones para uno para el otro. Ahora se frenó un poquito el juego de los dos, levemente mejor 2 de mayo. El partido continúa 0-0, Darío. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El paraguayo Jorge Mora tuvo minutos en la goleada del Flamengo sub-20 a la primera del Bayer Leverkusen en el amistoso disputado hoy en Río de Janeiro, en el que fue el debut de Erik ten Hag como entrenador del equipo alemán. Y el holandés. Sí, y aquí un fanático del fútbol inglés, nuestro amigo Juancito, jefe técnico de Técnica, me pregunta si Diego León va a jugar o no mañana amistoso con Manchester United. Él es fanático de Cerro, Juancito, y me pregunta si Diego León jugaría o no. Ahí ya va a buscar datos nuestro compañero Darío Colmán. Sí. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, Tales en el piso. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Los Tanas, sí, niño. Parece que puede entrar Guillén, ¿eh? Se lesionó Tales, el grandote, Tales Bastowski. Habrá que ver qué pasó con Tales en la anterior. Hasta aquí buenos reflejos del arquero brasileño, pero está con alguna molestia el portero del cuadro rojo. Cerca de los 23, primera parte del partido, 0-0. En Stock Feria de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada, increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bridgestone y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Bridgestone y tecnología en lubricación. Recordando el lunes en el Ricardo Grego, Recoleta jugando frente a Meliano, 18:30 el partido en el cierre de la tercera fecha del clausura. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa, empecé tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo te cobra más o menos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Sacando la pelota desde el fondo, Miller Marico. Ya se repuso el arquero de Tales. Hasta aquí de gran partido, sacando varias pelotas de gol, incluyendo el penal de Rodrigo Ruiz Díaz.
El pelotazo largo sobre la zona de Matías Martínez. Tocando la pelota para Miguel Barrito. Pica sobre la zona derecha. La marca de Arce. Va recuperando en el fondo Sánchez para el equipo local. Hace tu test drive en una sanción que y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Viernes de descuentos reales por call center a través del 627-7000. Hasta 50% y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Arce se metió por el medio. Busca Lara. Cayó, no hay falta. Reclaman penal, pero el árbitro estaba muy cerca. Le indica a Arce que se levante. Bloqueó bien Sosa sacándole la pelota para salida para los de Mayo. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, salidas difíciles. Empecé a vender con Mango. Descarga la app. Vacaciones, chicos, en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito, participar del sorteo de varios premios. Info@creditsolucion.py. Está sentido Arce. Fútbol paralizado en Juan Mallorquín. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Todo el banco de General Caballero reclamó falta, pidió penal, pero realmente no pasó absolutamente nada. Ramírez bloqueó bien, sí, niño. Reporte de sintonía del amigo Porky, chofer de plataforma, fanático también de todas las transmisiones de fútbol. Un grande saludo para el amigo Seba. 0-0 el partido. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Gor. Que siguen empatando General Caballero, 2 de mayo, 0-0. Eso seguro Chaco. Se vendrá la primera variante porque hay uno que no va a continuar, es Jorge González. Quedó sentido en el piso el zaguero del conjunto local y me parece que se viene Ever Fernández. Se va a ir González en instantes, sí, niño. Darío. Camiones Pica JMC robusto para cargar más rendimiento y mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomero Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. Infoserrana.tu.py. 27, camiseta 27 para Ever Fernández. Se va lesionado Jorge González. Ever Fernández por González, variante del lado de General Caballero. Informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Se fue lesionado entonces González. La presencia de Ever Fernández en el rojo mallorquino, sacando Ramírez para los de Mayo. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Subiendo Elías Alfonso sobre la zona derecha, cargando el conjunto visitante. Lo acompaña Barrito, pelota al área de General Caballero. Primera intervención, despejando desde el fondo Fernández para General Caballero. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte un Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Dando indicaciones Sebastián Vázquez por sobre todas las cosas a su defensa. La pelota le va quedando a Ramírez. Ramírez por abajo, para atrás con el arquero Ángel Martínez. Vuelve a comenzar desde el fondo el conjunto norteño. Martínez pisa la pelota, saca aire férico desde el fondo. Balón que toma vuelo, busca Barreto por arriba para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Carga Marcelo Ferreira para el primero. Vino. Está Ferreira, vino. Afuera el remate de Marcelo Ferreira, increíble. Parecía el gol de General Caballero, se metió solo en diagonal. Levantó la cabeza, el disparo con la zurda. Rosa al poste izquierdo de Ángel Martínez. Desperdició Marcelo Ferreira para General Caballero, niño. Era buena la chance, igual bastante fina la acción. Si llegaba a convertir, se iba a analizar si estaba o no habilitado, pero igual. Buena pelota metida a espaldas de los centrales del 2 de mayo. Allí pica muy bien el delantero Marcelo Ferreira. Zurdazo que se va a centímetros del poste izquierdo. Después de mucho nuevamente una situación de cara a uno de los arcos. El que lo tuvo fue General Caballero en este mano a mano entre Ferreira y Martínez, el arquero del 2. Es pelotas para el equipo norteño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Recordan
Mañana la continuidad de esta tercera fecha del Clausura a las 16 de local, Libertad recibiendo Nacional, 18:30 en el Defensores del Chaco Olimpia ante Tembetarí. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota para el 2 de mayo, saca Fernández, tiro de esquina para el equipo norteño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Apunta para pegar del 10, Matías Martínez buscando la cabeza de Sosa de Ramírez, del propio Barrito, al igual que Castro, mucha gente del 2 de mayo merodeando el área de General Caballero. Va Matías Martínez, coloca centro débil, aprovecha y despeja Torales para el equipo local. Suplin Vale te llevan en la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Suplin, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Sacando el arquero Martínez, Ángel Martínez para el 2 de mayo. Balón bien arriba, busca por el medio Rodrigo Ruiz Díaz, que falló un penal. Terminó sacando el disparo Tales. El balón se va a perder a un costado lateral en su campo para el equipo norteño. Para instalar tu industria, Fabrica Organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El domingo, la nueva olla a las 16, Cerro frente a Luqueño, 18:30 en Itagua, Guaraní Entretenidense. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Saca la pelota César Castro, balón bien arriba, falta. Infracción, termina cometiendo falta el zaguero Luis Cáceres. Cuando se iba para el ataque, Castro, tiro libre para los de mayo, tiro libre en ataque para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros alto, indicador. Que siguen empatando en el estadio Carendien, Juan León Mallorquín, General Caballero, 2 de mayo, 0-0. Eso seguro Chaco. Por la intermedia el domingo a las 10 de la mañana, Capiatá recibe a Tacuarí, Rubio Ñu a las 3 de la tarde ante San Lorenzo. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordero, mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. La salida para el equipo local, para General Caballero, que hasta aquí generó una sola situación en ataque, aquella de Marcelo Ferreira, que terminó pegándole mal con la zurda cuando Martínez intentaba bloquear. Saca Tales desde el fondo para el equipo local. Va Tales con el pelotazo largo que tiene destino justamente de Marcelo Ferreira. Por arriba va Clementino, bajando la pelota para Gaspar Vega, busca Vega, no pudo, recaptura y saca Matías Martínez para los de mayo. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petecta, Guacoronelo, Villarreca, Cabasucio, Alete, Crapeo y Pilar. Unizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Clementino para gol, Arce tira. Qué mal le pegó Arce. Qué situación tuvo y falló Arce para General Caballero, niño. Sí, bien por derecha allí en esa proyección, en el juego, en la proyección primeramente de Gaspar Vega ganando el centro. Cuando intentó levantar para sacar el derechazo, casi terminó rebanando esa pelota porque tocó a media de la pelota y después mucho aire lo que termina pegando, termina pifiando más bien allí ese balón. Iba a ser un golazo si entraba el lleno allí el 10 Arce. Buena llegada de General, pero que terminó en esa pifiada final del 10 del cuadro rojo. Saque de meta para los de mayo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Mañana a las 10 de la mañana el Manchester United juega a su amistoso ante el Leeds United y se habla de que Diego León tiene chances de por lo menos tener minutos en el amistoso de su equipo. Se habla de que fascinó al cuerpo técnico de Rubén Amorín en sus primeros entrenamientos. Leeds que también regresa a la categoría principal. Sí, señor, después de lo que había sido el ascenso de la mano de Marcelo Bielsa. Señores, la salida del 2 de mayo con la presencia de Elías Alfonso en ataque. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive, todo terreno en Dieza. Reserva Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Cerca de los 33, primera parte del partido, sigue 0-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa.
Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. 0-0 el partido. Desde los Pineos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Clementino González con la pelota buscándolo. Marcelo Ferreira fue al piso, no hay falta. Quedó golpeado Ferreira, pero el juez le indica que se levante. Saca Cáceres para el equipo de General Caballero. Siguen reclamando los futbolistas. Ahora va Torales, Y se traba mucho el partido ahora. Otra vez una pelota a las gradas. Pelota aquí, pelota allá. Falta. A ver qué dice el árbitro. No, dejó seguir, pero un hombre caído. Y esto nuevamente hace que se haga lento el trámite del partido, que hasta aquí manda el 0. Y eso que a los 5 del primer tiempo tuvo una gran chance de penal 2 de mayo de los pies de Ruiz Díaz, pero tapó muy bien Tales, una de las jugadas más importantes. Sí, hay uno que es especialista en lanzarse de Salinas. Aquí habrá que ver si Castro le toca o no. No exagera. Levantó un poquito el brazo Castro, pero no. Salinas, actor de primera, se lanzó, no pasó nada. Señores, 0-0 el partido. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota 169.000. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Castro con la pelota, lo encuentra Ramírez. Ramírez para atrás con el arquero Ángel Martínez. Se viene la salida del conjunto Pedro Juanino. Otra vez tiene la pelota Ramírez para atrás con Martínez. Toca en su campo el equipo visitante. Invierno viene el Ahorrazo, encontrás todo lo que necesitas: estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista, entérate de las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ojo que va recuperando la pelota Llano para el equipo norteño. Va Llano, avanza el 2 de mayo a profundidad con Alonso. Se va metiendo en campo rival el cuadro de Marcelo Palau. Vino la marca de Arce, también colaborando Sánchez. Finalmente lateral para General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando General Caballero 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Tercera fecha del clausura que continúa mañana con 2 partidos. Libertad frente a Nacional, Olimpia ante Temetaré. Embutido France, chorizo con queso parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con France el sabor de la felicidad y alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Falta de Barreto para la acción, está totalmente anulada porque estaba en posición adelantada Teodoro Arce. Le reclama al asistente, se disculpa ahora Barreto con Arce, pero la jugada anulada, tiro libre en su campo para los de Mayo. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula en cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Recordando, señores, en el inicio de la fecha 18 de la intermedia, Guaraní de Fran goleó a Santaní 4-1. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el equipo de General Caballero, buscando el ataque ahora, aunque el árbitro le dice a Tales que tiene que volver a colocar la pelota. Bajó la intensidad del fútbol liño en Juan de Mallorquín. Sí, bajó el nivel. Los primeros 15, 20 minutos buenos, con situaciones, con chances. Ahora como que se hace desordenado, no está bueno el espectáculo, muchos errores, faltas, la pelota mucho a las gradas. Hasta aquí no es bueno el desarrollo del partido, por eso está mandando el 0 en este compromiso entre General y 2 de mayo, por lo menos hasta esta parte. Es salida para el equipo norteño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Gol paraguayo en el exterior. Juan Cáceres marcó para el Dinamo de Moscú en el empate 1-1 ante el Báltica. Roberto Fernández fue titular también en el Dinamo de Moscú. La salida del equipo del 2 de mayo. Se mete Elías Alfonso sobre la zona derecha. Lo acompaña Barrito. Va el pase para el cabecera del área. Buscando el primero del equipo visitante. Barrito aplica el freno. Vuelve a encarar. Va a colocar el centro. Prefiere apoyarse sobre Matías Martínez. Lo acompaña Fernández sobre la zona derecha. Perdió tiempo Fernández, al igual que Barrito, aunque va a insistir el 2 de mayo buscando el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Aragón, el disparo al arco, lejos afuera.
Lejos el remate de Aragón, se enojó Marcelo Palau. Tiro de portería para General Caballero. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acariciados litros de tu cubo favorito. Yavira Caricia. Era buena la idea porque se estaba cerrando mucho en el fondo del cuadro de General Caballero, pero termina pegando muy abajo esa pelota. Supera inclusive hasta el vallado olímpico. Ese derechazo de Franco Aragón, lejos y afuera. La chance que busca, intenta por momentos 2 de Mayo, que de los dos el que está un poquito mejor, pero hasta aquí sin puntería el equipo norteño. Saque de meta para General Caballero. Mil empeños, venta, reloj, cuello, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. César Castro con la pelota, entrega, descarga, juega sobre la presencia de César Ramírez para atrás con el arquero. Ángel Martínez coloca la pelota sobre la zona derecha y aparece Sosa, va saliendo los de Mayo. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acariciados litros de tu cubo favorito. Yavira Caricia. Falta de Torales en mitad de terreno. Allí la infracción sobre Llano que pide tarjeta, no dice el juez. Tiro libre, señores, tiro libre en ataque para el equipo de los de Mayo. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nice es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pega. Nice, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika. Wally levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Vino el tiro libre, pase corto para Barreto. Pica sobre el sector derecho. Barreto pierde ante la marca de Sánchez. Sánchez y el pelotazo largo sobre Marcelo Ferreira. Infracción, no dice el juez. Ahora sí, falta. Falta de Barreto. ¿Y va a ser amonestado? ¿Qué dice el juez? La falta sobre Marcelo Ferreira. Quedó tendido Ferreira, Y tarjeta amarilla. Me parece que es Fernández. ¿O es Sosa? Sosa finalmente el capitán. Sí, el capitán estaba cerca a Barreto también. Metió el brazo en la anterior y sumado a eso cuando cae con la mano. Sí, pensó que era falta a favor suya y para terminar parando allí la acción. De forma infantil, el capitán de equipo termina tocando esa pelota. Hablamos de Sosa del 2 de Mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros extendida. Están empatando General Caballero 2 de Mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Falta en ataque de Silvio Torales, que discute con el juez, que le indica que vio la acción. Es tiro libre, juego cortado en esta parte, señores. Tiro libre para los de Mayo. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a surcas y perpetuo socorro en Ñemby. Venta 093-309-813. Red San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada al Viroca Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroca. La pelota para el equipo norteño, para el 2 de Mayo, que tuvo la chance de abrir el marcador con el penal que desvió Tales. El remate fue de Rodrigo Ruiz Díaz, sacó Tales, al igual que otras pelotas que iban con destino al arco de General Caballero. Hasta aquí gran trabajo del arquero brasileño del conjunto local. Pelota viene arriba para Silvio Torales, sacando de cabeza desde el fondo Ramírez para los de Mayo, recuperando Arce en ataque para el rojo mallorquino. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sube sobre la zona derecha, atención, va Vega. Vega baja la pelota para Richard Salinas, carga el equipo local. Salinas coloca centro, bloquea bien Castro, saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 42, primera parte, 0-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Con Electrovan este julio cumplió el sueño de renovar tu casa con la carrera de ofertas HD. Desde heladeras hasta equipos de sonido. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Miller Mareco tiene la pelota sobre la banda derecha para el equipo local, jugando para Clementino, cabecera del área. Insiste Mareco, que vuelve a colocar el centro. Pelota bien arriba, tiene destino de Marcelo Ferreira. Saca Sosa, que está amonestado. El rebote le va quedando a Alfonso y contragolpea. Buena descarga, pero no entendió Rodrigo Ruiz Díaz. La pelota a un costado. Es lateral en su campo para General Caballero. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Partido continuo, 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Informate al 0182753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Va Arce, coloca centro. Cobertura de César Ramírez para el 2 de Mayo. Jugando la pelota para Barreto. Barreto sobre la zona derecha. Levanta Barreto. Vega golpea de
cabeza para Sánchez. La pelota viene arriba en campo enemigo. La marca de Pedro Sosa jugando para Miguel Barreto. Barreto para Llano, sobre la banda derecha aparece Alfonso. Alfonso con la diagonal, se viene el equipo visitante. Buen pase para Matías Martínez, devolución para Elías Alfonso. Primero en Camilo, vino, está Tales. Gol. Del 2 de mayo. Aparece acompañando la acción Jesús Llano, el centrocampista. Cierra bien, gran contragolpe. Se metieron sobre la banda derecha Matías Martínez, al igual que Elías Alfonso. El centro desde el lado derecho de Alfonso. 2 de mayo iban para el contragolpe. Le pegó con la zurda Aragón. Sacó Tales. Y en el rebote, pescando ilusiones, acompañando la jugada, aparece Jesús Llano, cierra con la pierna derecha, pasa al frente la visita, pasa al frente el 2 de mayo. Señores, tercera fecha del clausura en el estadio Carendí, General Caballero 0, 2 de mayo 1, Jesús Llano para la visita. Monumental. Muy buena jugada sobre el sector derecho, esa conexión allí sobre ese andarivel con Alfonso, el 1-2 allí con Barreto ganando, y con una supremacía también de jugadores en ataque, porque en un momento quedaron 2 jugadores casi en posición de 9 contra un central nada más de General Caballero, descompensado en el fondo del cuadro rojo. Tapa bien en primera instancia Tale Bastowski, pero como no había algún defensor que pueda sacar esa pelota, acompañó muy bien Llano. Excelente jugada, acción en ataque del 2 de mayo que termina en gol de los dos. El que estaba haciendo mejor las cosas el equipo norteño, y en el este del país, en Mallorquín, gana 2 de mayo con el gol de Llano, 1-0. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio que el estatilito exacto indica, corre. Señores, General Caballero 0-2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. 2 más, se juega hasta los 47 esta primera etapa. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. También se rompe el 0 en la intermedia. Walter Pacheco pone el primero para Fernando de la Mora. 42 minutos del primer tiempo. Fernando de la Mora le gana a Carapeguá por 1-0. Estilo libre en su terreno para los de mayo. Materiales para la construcción, Ferro para la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. En este periodo invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada, increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock lo bueno para vos. Tiro libre para el equipo norteño que gana 1-0. Falló un penal en esta primera etapa. El remate de Rodrigo Ruiz Díaz, que terminó sacando Tales. Es lo mejor para tu moto, autocamero, tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Le queda 1 minuto a esta primera etapa y lo sabe bien Franco Aragón. En mitad de terreno moviendo, circulando la pelota al 2 de mayo. Va Castro. Castro juega por abajo para Brian Fernández. Fernández en posición adelantada, todo anulado. Tiro libre para el equipo local. Va a sacar Mareco. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Haz tu test drive en una sanción KGM y participas automáticamente para ganar un activo de 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Ahora, qué poco ofreció hasta aquí General Caballero en esta primera etapa en condición de local, y ya tienen que preocuparse por esta situación. Sí, tienen que preocuparse por este momento en el cuadro rojo, que uno mira y tiene nombres. Silvio Torres en medio, Teo Arce, Richard Salinas, Ferreira, Clementino, pero le está costando desde la recuperación y la generación de juego. Solo esa de Marcelo Ferreira, que pasó cerquita del poste izquierdo, y alguna por el día de Arce, pero escasos movimientos ofensivos, poquito a poquito hasta aquí de General Caballero. Se lo ve mucho más sólido, mejor al equipo del 2 de mayo, salvo una variante que pueda darle una mejoría al cuadro rojo, principalmente en el segundo tiempo, porque esto se va acabando de a poquito. Sacando la pelota desde el fondo, Ayrton Sánchez busca la última que den al Caballero antes de que termine el primer tiempo. No hay tiempo, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en el inicio de la tercera fecha del clausura. Por ahora, General Caballero 0, 2 de mayo 1.
Relató Jorge Casal. Se van retirando los protagonistas, gana la visita 1-0 con el gol de Llano. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campotú, parrilla preferida. Sobre el final, a los 43 vino la emoción máxima cuando ya casi en el inicio tuvo una chance magnífica de penal a los 5 minutos de partido Ruiz Díaz, después de ese claro movimiento a la hora por lo menos del VAR, una acción donde se quedó reclamando el jugador del 2 de mayo, les tiraron la camiseta a Miguel Barreto y sí, efectivamente, Richard Salinas les tira la camiseta a Miguel Barreto, de esos penales que uno dice hoy con el VAR, con tantas reiteraciones, imágenes allí donde uno puede observar arriesgando de más el jugador de General Caballero, termina sancionando el penal el árbitro Delis López a instancias del VAR. Ruiz Díaz abajo, no tan esquinado, pero sí al poste derecho, sin sacarle méritos a Tales Batowski. El grandote arquero de General Caballero se fue bien hacia ese poste, terminó tapando. Los primeros 10-15 minutos de partido, este penal fue lo mejor del partido. Después como que entró en un bache, muchas faltas, alguna amarilla de por medio. La pelota viajó mucho por los aires, algún balón a las gradas. Era un juego chato. Así todo de los dos, el más ordenadito, el más pulcro, que intentaba, el que buscaba, 2 de mayo. Y así, a los 43, una muy buena conexión por derecha de Elías Alfonso con Barreto, ganó la última línea, el centro de la muerte. La presencia allí en ataque de Franco Aragón disparando, rebote, cede el portero Tale Batowski, una pelota complicada, casi contrapierna. Escasos hombres en defensa de General Caballero. Y el que venía de forma solitaria para empujar era Jesús Llano. 43 del primer tiempo. El único tanto hasta esta parte fue a favor del 2 de mayo. Cobertura de César Ramírez para el 2 de mayo. Jugando la pelota para Barreto. Barreto sobre la zona derecha. Levanta Barreto. Venga, golpea de cabeza para Sánchez. La pelota viene arriba en campo enemigo. La marca de Pedro Sosa jugando para Miguel Barreto. Barreto para Llano. Sobre la banda derecha aparece Alfonso. Alfonso con la diagonal. Se viene el equipo visitante. Buen pase para Matías Martínez. Devolución para Elías Alfonso. Primero en Camilo. Vino. Está Tales. Gol. Gol. Del 2 de mayo. Aparece acompañando la acción Jesús Llano, el centrocampista. Cierra bien, gran contragolpe. Se metieron sobre la banda derecha Matías Martínez, al igual que Elías Alfonso. El centro desde el lado derecho de Alfonso. 2 de mayo iban para el contragolpe. Le pegó con la zurda Aragón. Sacó Tales. Y en el rebote, pescando ilusiones, acompañando la jugada, aparece Jesús Llano, cierra con la pierna derecha, pasa al frente la visita, pasa al frente el 2 de mayo. Señores, tercera fecha del clausura en el estadio Carendí. General Caballero 0, 2 de mayo 1, Jesús Llano para la visita. Y así termina anotando a los 43 Jesús Llano para el conjunto del 2 de mayo, lo que se fue presentando dentro del propio partido, en el desarrollo, con chances, con posibilidades. Y esa gran jugada sobre el sector derecho que supo capitalizar el equipo norteño y cerrar la etapa con un 1-0 a favor. Momento de pausa, de descanso, a ver qué pasa en el segundo tiempo con General con 2 de mayo. En principio deberá mejorar y mucho General Caballero en su segunda parte para salir en busca del empate y, por qué no, buscar revertir esto con el tanto de Llano. Gana el 2 de mayo 1-0 al conjunto de General Caballero. En minuto mesa informativa, hoy ganó Guaraní de Fram. Más detalle de la intermedia, la primera división. Antes, en medio de las movidas del mercado de pases, habló Elvio Rojas, representante de Juan Escobar, de Robert Morales. Buen momento, buen presente allí en Toluca. Viene dando tales goles el fin de semana con el cuadro rojo mexicano. Lo quieren de Talleres. Con todos esos detalles, la situación de Escobar. A continuación, Elvio Rojas. Elvio, ¿cómo te va? Arturito, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están los muchachos por ahí? Un colega publicó la probabilidad de Talleres Morales. Contanos con Elvio, su representante, sobre Robert Morales. No, yo creo que hoy lo de Robert es
vamos a decirle, casi imposible. Yo creo que de repente podría ser algún club grande de Brasil, ¿verdad? Porque Robert terminó muy bien y ahora otra vez está empezando con todo, entonces estamos hablando de números muy, muy altos. O sea, hoy la Argentina lógicamente no tiene para competir en números, vamos a decirle, en dinero con los clubes grandes de México. Entonces, eso es primero. Y segundo, que Toluca no lo contempla en absoluto venderlo ahora. Porque ya fue uno de los... El tercer 9 se fue a Tigres y el otro chico que estaba jugando también, que a veces es un extremo o un poco de 9 también, se fue al América. Y los dos se fueron a préstamo. Entonces, está solamente el portugués y Robert. Y hoy Robert le está ganando la pulseada porque el otro partido jugó de titular el portugués, no hizo goles, y Robert jugó los 90 ahora, marcó 2 goles, y el próximo domingo en Los Ángeles están jugando por el título de campeón de campeones, o sea, el campeón del clausura con el apertura. Y hoy Toluca no lo contempla en absoluto prestar, porque si es que va a venir en Sudamérica, por ejemplo, tendría que ser préstamo con opción a compra. Entonces estamos hablando de una cláusula muy, muy alta. Yo creo que lo veo muy difícil para el fútbol argentino, y tal vez 2 o 3 equipos de Brasil, ¿verdad? Pero tampoco, porque hoy, si eso pasaría, tendría que hacerse con la opción de la cláusula, y la cláusula es muy alta. ¿Cuánto es la cláusula, Elvio? La cláusula estamos hablando de 15 para arriba. De 15 millones para arriba, dólares. Sí, es difícil. sí. ¿Alguien te preguntó o cómo surgió? Porque la información viene de Córdoba, pero vos sí que prácticamente es imposible. Sí, ellos están interesados. O sea, eso ya desde el año pasado se estaba hablando. Y se pudo haber hecho tanto ahí como también en Racing antes de enero. Pero como no salió, porque en ese entonces también Robert venía jugando muy poco, y ahí pues es difícil. Y ahora que juega, que figura, entonces de repente todos lo quieren, pero también el club que lo tiene va a aprovechar el momento. Entonces no se dieron los momentos, digamos, y por ello no se pudo haber realizado en aquella oportunidad. Pero hoy sí es casi imposible, muy difícil. Siguen el Toluca de mexicano y lo quieren en clubes fuertes, lo está diciendo vos, fuera de Talleres, incluso de Brasil. Y contanos de la selección nacional, ¿qué te dice a vos, Robert Morales? No, Robert siempre está ahí. Imagínate si aquella vez nosotros, cuando hablamos con Justo, nos dejó muy, muy contentos aquella conversación en aquel día que yo me fui a buscarle de Albiroga cuando se lesionó, que nos había dicho de que ya estaba el tridente, ya estaba el goleador, el que iba a ser parte a partir de ahora del proceso, y nada, seguimos nosotros igual creyendo eso y esperando la oportunidad, que yo estoy casi seguro que si él sigue a este nivel va a ser imposible no convocarlo. Me imagino que va a ser llamado para estos últimos 2 combos, ¿verdad? Si es que sigue a este nivel, porque ahora se viene el partidazo otra vez contra América que está con la sangre en los ojos porque le sacaron el tetracampeonato justamente Toluca. Ese partido se juega el domingo en Los Ángeles, entonces, y a partir de ahí, después creo que viene la League Cup, que también es un torneo que los mexicanos siempre están ahí al pie del cañón, digamos, porque es una competencia entre quién de los equipos americanos y el de mexicanos son más fuertes. Y también ese es un torneo casi de un mes, casi como la Copa América también, y me imagino que después de eso, cuando termine, eso creo que estaría terminando de repente en agosto. De por ahí él hace otra vez un gran torneo, ahí sí se podría hablar de repente de alguna posible transferencia, ¿verdad? Pero hoy ellos no lo están contemplando porque también, a pesar de que tienen cierre de libro de pases recién el 31 o los primeros días de septiembre, ellos imagino que tendrían que ver rápido a algún otro delantero, porque Paulinho terminó tocado y ahora también está empezando el campeonato ya un poco tocado también, entonces lo estaban reservando para el partido del domingo y veremos si juegan los dos o quién de los dos juega
va de titular ahora este partido. Y con relación a Rubén Morales, que lo representa y lo conoce, ¿qué es lo que más tiene? ¿Su fortaleza? Si tuviese que elogiar algo en él. Sí, totalmente. La fortaleza sí, y aparte yo lo escuché una vez hablando al papá, porque el papá también jugó al fútbol, aunque no profesionalmente, porque estuvo cerca de haber debutado en colegiales en primera. Sí tiene eso, no te deja una pelota por perdida, y después de lo que le pasó también, imagínate esta lesión que lo vuelve a recuperar, él vuelve a jugar después de 9 meses y recuperar su nivel prácticamente después de 1 año y medio. Eso te indica de que la fortaleza que tiene es única, y ahora al nivel que está, ellos me dijeron en el partido pasado cuando me felicitaron por el doblete, me dijeron que así ya estaba a ese nivel ya estaba en la pretemporada, estaba volando en la pretemporada. Entonces yo creo que después de haber hecho esta gran pretemporada y con la motivación de haber ganado el título después de tantos años otra vez con el Toluca, yo creo que se viene algo demasiado bueno para Rubén Morales, y ojalá sea también para la selección, que nosotros lo podamos aprovechar ahí. Por eso te preguntaba, es lo que transmite Elvio Robert, por eso te preguntaba, por eso lo anterior, es lo que transmite. Sí, Arturo, vos le preguntabas hoy a Robert, seguro está con la maleta hecha para poder venir lo antes posible y ser parte de la selección. Sí. Pero está muy, muy bien, muy bien. Yo creo que es imposible, a este nivel siguiendo, yo creo que va a ser imposible que el profe lo deje fuera, ¿verdad? Porque al profe le está yendo súper bien, porque está haciendo muy bien las cosas, entonces él tiene el apoyo del pueblo y me imagino que va a seguir trayéndole a los mejores jugadores. Este caso de Robert Morales, entonces impracticable lo de Talleres, y te pregunto que lo quiere, o por lo menos surgió la información. Juan Escobar, ¿dónde sigue su carrera? Y Juan, estamos viendo, yo creo que estos son días, vamos a decirle ya que se están acortando, vamos a ver si entre hoy o mañana surge algo bueno, que ahora estamos más cerca de Argentina que de Brasil. Y si pasa eso, seguramente vamos a jugar en uno de los dos de Sudamérica, porque lo de Paraguay se acortó todo y no se pudo llegar a ningún acuerdo, entonces ya estamos pendientes a la espera de estos dos mercados. Juan Escobar, ¿Brasil o Argentina? Sí, podría ser. Bueno, Elvio, no preguntamos más, disculpame la llamada directa. Es nuestro oficio, quiero que comprenda, pero tenemos la información de primera mano contigo y eso valoramos muchísimo. Muchísimas gracias, Arturo, y que tengan una buena jornada. Gracias, muy amable. Elvio Rojas. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Y la palabra de Elvio Rojas, representante de Juan Escobar y también de Robert Morales, y la situación de ambos. Uno, Escobar, que está para ir al fútbol argentino o brasileño, y en el caso de Robert Morales, la intención que tiene Talleres de contar con él, pero hoy es casi imposible, decía, una salida del Toluca. Actualización de la intermedia, resultado a estas horas, lo que pasó anteriormente, cuando está jugando el líder, eso y más. Atención ahora a los oyentes, vamos a hablar un poquito de la intermedia, mesa informativa. Adelante, Darío. Sí, señor, porque por la categoría intermedia, entretiempo por ahora entre Fernando de la Mora y Carapeguá, victoria parcial de Fernando por 1-0 con el tanto de Walter Pacheco a los 41 minutos de la primera etapa. Más temprano, Guaraní de Fram goleó por 4-1 al equipo de Santaní en el debut de Roberto Torres como entrenador del equipo de la colonia Fram. Así están las cosas en la categoría intermedia en cuanto a la tabla de posiciones. El puntero es 12 de junio, tiene 35. Lo sigue con 34 Rubio Ñu, 32 puntos para Capiatá, 28 para Tacuarí, 26 para Carapeguá. Con 25 el equipo de San Lorenzo, 22 puntos para Resistencia y para River, 21 puntos para Pastoreo. Con 19 está el equipo de Independiente de Campo Grande. Con 18 puntos Guaireña y Encarnación, al igual que Sol de América. Guaraní de Fram tiene ahora 16 puntos, al igual que Santaní, mismo puntaje que por ahora está alcanzando el equipo de Fernando de la Mora. Con esta victoria parcial, ya lo de Guaraní de Fram algo sentenciado luego de la goleada 4-1 que decíamos sobre Santaní. Los partidos para la jornada de mañana por la fecha 18 de la intermedia. A las 10 de la mañana, Sol de América va a recibir a Independiente de Campo Grande en el Luis Alfonso Gianni. Y también mañana, pero a las 15,
el puntero. 12 de junio va a recibir en el Facundo de León Fossati, allí en Villa Hayes, al equipo de Resistencia. El día domingo a las 10 de la mañana, Deportivo Capiatá será local en el Enrique Soler, en el estadio de Martín Ledesma, ante el equipo de Tacuarembó. Y también el día domingo, pero a las 15, Rubio Ñu en la Arboleda será local ante el Sportivo San Lorenzo. El lunes a las 15 horas, River Plate recibe en el Enrique Soler de Capiatá a Pastoreo, y la fecha se cierra el lunes 18 horas con el partido entre Encarnación y Guaireña. Los duelos de esta fecha número 18 de la categoría intermedia, y los resultados que ya se han dado, como les decíamos, la goleada 4-1 de Guaraní de Fram sobre el Deportivo Santaní, y la victoria parcial de Fernando de la Mora 1-0 sobre Carapeguá, partido que ahora está en tiempo de descanso. También en completito, porque justo ya volvió General y 2 de Mayo. Dame unos segundos después más de la intermedia. Volvieron los equipos. Esto está por arrancar en su segunda parte. Señores, la pelota sobre el punto principal del campo de juego. La orden del juez. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Señores, la salida del rojo mallorquino. Va subiendo Vega. Pelotazo largo. Corta César Ramírez. Responde con otro pelotazo. Le queda Tales. Salida para el equipo local. Viernes de descuentos reales por Call Center a través del 627-7000 hasta 50% y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Con Mango cobras con Corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias. Alias difíciles, empezá a vender con Mango, descarga la app. Señores, la pelota le va quedando a Martínez. Martínez para el conjunto de los de Mayo. Le pide calma a sus compañeros. Habrá salida para el equipo visitante que gana 1-0. Vacaciones y pedí tu crédito y participa del sorteo de entradas para el cine. La Expo tarjeta con saldo de 250.000. Info 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Coció con La Pratera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Variantes del lado de General Caballero. Ronald Roa por Richard Salinas. Ronald Roa, repito, por Salinas. Y el otro que se fue, Clementino González. Ingresó Osmar Jiménez. Osmar Jiménez por Clementino y Ronald Roa por Salinas. Variantes del lado rojo. Allí están los cambios en el equipo local que busca el empate. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. La pelota por el medio, se viene la salida. Castro para el conjunto norteño, descargando por el medio. Aparece sobre la zona izquierda Brian Fernández. Levanta para Elías Alfonso. Vino la cobertura de Miller Mareco en el área. Atención, Ruiz Díaz para el segundo. Vino. Error increíble allí de Luis Cáceres. Casi lo aprovecha Rodrigo Ruiz Díaz. Atento Tales, se queda con la pelota. Muchas dudas en el fondo local, niño. Sí, muchas dudas allí en el fondo del equipo de General Caballero, que realiza estas variantes, buscando también mejorar un poquito en ofensiva, pero también en defensa está con problemas. Algunas quejas en la anterior, a ver qué pasó en el área, pero no vi nada extraño. Habrá que ver si hay llamado VAR, creo que no. Después de ese movimiento anterior, donde cerca estuvo en el comienzo del segundo tiempo, el 2 de mayo, de anotar la segunda conquista ante el cuadro rojo, que repito, busca con las variantes, con los ingresos de Osmar Jiménez y Ronald Roa, crecer un poquito en ataque, porque tuvo pocas chances, escasas situaciones a lo largo del primer tiempo el equipo local. Es pelota para el conjunto de los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellana, 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La salida para General Caballero, que está tratando de emparejar el partido, más aún con la presencia de Jiménez y también de Ronald Roa en ataque. Saca Sánchez para el rojo mallorquino, pelota arriba para Arce, se equivoca, balón a un costado lateral en su campo para los de Mayo. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los caricios litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Atención que sube Matías Martínez, gana fondo de cancha, quiere el segundo, 2 de Mayo, centro al área. La marca oportuna, cruce de Gaspar Vega para el equipo local, descargando en Ayrton Sánchez, pelotazo largo, tiene destino de Roa, que golpea con el pecho, descargando para Teodoro Arce. Va Arce en ataque sobre el lado izquierdo, el mano a mano que le propone ahora Sosa, que está amonestado, se equivoca Arce, le regala a Llano, autor del gol. Habrá salida para los de Mayo. No te quedes fuera de ASO 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Cámaras Picaco, mesero, voto para
para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores RJMC Paraguay. Ya no pudo frenar dentro del área de General Caballero cuando iba para tratar de convertir el segundo. La pelota en por de Roa, pico larga, saca el arquero Martínez del 2 de mayo. Largo pelota a su mitad de terreno. Allí Silvio Torales controlando para General Caballero. Apertura sobre el costado izquierdo para Arce. Se va metiendo Teodoro Sebastián Arce. Lo encuentra Jiménez. Devolución para Arce. Atento Barreto, la marca. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujeres, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papás. La pelota le va quedando. Atención a Marcelo Ferreira. Está el empate de Roa. Vino. Cruza viene la marca. Colaborando allí Ramírez. Pelota al fondo. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro. Exacto. Indica corre. General Caballero 0-2 de mayo 1. Eso seguro Chaco. Va por arriba el equipo local. Disfruta Lactolandia, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolandia de Top of Mind por 11 años consecutivos. La caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Osmar Jiménez sobre la banda derecha. El tiro de esquina para el equipo de General Caballero. Apunta para entrar con la pierna derecha. La orden del juez se dilata el córner para el rojo mallorquino. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va al centro, pelota para Ever Fernández. Balón arriba, Ángel Martínez. Falta sobre el mismo. Creo que lo empujaron al arquero. Sí. Justito cuando aseguraba la pelota dentro del área de chica y el portero Martínez. Le terminó, me parece, inclusive hasta 2 futbolistas. Uno de ellos Roa, otro que está reclamando allí Marcelo Ferreira. Terminan cometiendo falta al arquero del 2 de mayo. Insiste, busca con cierto desorden, pero más en el juego aéreo, el equipo de General Caballero. Y sí, viene el árbitro aquí porque era falta en contra del arquero Martínez después de ese empujón de Marcelo Ferreira. Quedó tendido el arquero visitante, gana el 2 de mayo 1-0. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. En la categoría intermedia hay gol de Carapeguá, Gustavo Villamayor, minuto 6 del segundo tiempo, pone el empate, Fernando de la Mora 1, Carapeguá 1. Es pelota en la salida para el 2 de mayo, lo va a hacer el arquero Martínez. Venite a divertirte el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Energy Gas llega hasta tu casa, ahorita más la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Recordando que mañana por la intermedia Sol recibe Independiente de Campo Grande, Villalles, el puntero 12 de junio, Resistencia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Ciovillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Sacando desde el fondo Ayrton Sánchez para el rojo mallorquino, pelotazo largo, corre sobre la zona diestra Jiménez para el medio para Gaspar Vega, se complicó para atrás todo. Para atrás con Luis Cáceres, vuelve a comenzar desde el fondo General Caballero. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Sobre el costado zurdo, allí se muestra con la pelota Ayrton Sánchez. Ya cruzó mitad de terreno, avanza con todo General Caballero, la pelota de Arce. Arce elude la cobertura allí de Brian Fernández. Coloca centro, pega en Fernández, lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se apura Arce, colocó centro, no llega Marcelo Ferreira, intenta ver Fernández, saca desde el fondo, Barreto para la visita. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Bilete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Cerca de los 4, lazo complementario. Buscando el empate el equipo de General Caballero, pierde 1-0. El gol de Llano en la etapa inicial para el 2 de mayo. Busca por arriba Marcelo Ferreira. Atento, Ángel Martínez se queda con la pelota. Hasta aquí el juego, Niño. Y hay una mejora porque intenta dentro de las ganas, un poco fútbol, pero más bien con ganas, con ímpetu. Busca generar algún espacio, alguna chance el equipo de General Caballero, que recibió el gol casi cuando se iba cerrando la etapa inicial.
ese tanto de Llano a los 43 del primer tiempo, con cierto desorden, pero va en busca del empate. Esto le puede permitir espacios al 2 de mayo para marcar el segundo. Señores, gana ahí el conjunto visitante 1-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Osmar Jiménez golpeando con el pecho. El futbolista que ingresó en esta etapa complementaria en general, Caballero, fue al piso. Pide infracción, no dice el árbitro. Le indica que se levante. La pelota de Barreto. Barreto para Sosa. Sosa jugando sobre el costado izquierdo. La pelota del balón para Ramírez. Se complicó. Le va quedando a Torales y se viene el rojo mallorquino. El balón para Roa. Empate en camino dentro del área. Vino centro. Alcanza a Arce. No llega la pelota a Arce. Se le termina yendo al fondo. Habrá salida para el 2 de mayo. Ya conoce los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Unas picaditas de jugadores de la selección nacional y el futuro, donde podrían ir. En el caso de Omar Alderete, lo quieren de Italia. Hay clubes interesados en Italia, en Omar Alderete, hoy día en el Getafe español. Tony Sanabria está haciendo la pretemporada con el Torino, pero me decían que va a salir allí, iría a otro equipo italiano. Y como se sabe lo de Julio Enciso, el tema de la lesión, si tiene que hacer la artroscopía, estaría más o menos disponible en unas 4 o 5 semanas. Información que ya Arturo había compartido días atrás. Es unas picaditas de algunos jugadores de la selección. Después, Darío, tengo otra de otro jugador de la selección igualmente. Muy bien, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Corque. Señores, General Caballero Ciro, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Y al otro que me iba a referir, Fabián Balbuena. Hoy día con pase en mano. Hay interés de equipos de la MLS en los Estados Unidos, pero también en Brasil. Allí había dejado muy buenos antecedentes cuando pasó por el Corinthians. En principio en el interés el Vitoria, que hoy día tiene a Cáceres, el lateral Raúl Cáceres, como uno de los jugadores allí, y el Vasco, también interesados en Fabián Balbuena. Alguna actualización de jugadores paraguayos, principalmente todos estos de la selección nacional. Saque de costado en su terreno para General Caballero. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante o tradicional, o pizza calidad desde su origen. Arce corre sobre el costado izquierdo, atención, va al centro de Sánchez, pelota arriba, buena salida del arquero Martínez, va recogiendo casi la media luna, picando, atención a Arce. Arce metió la diagonal, pisó el disparo cruzado. Atento Brian Fernández en la marca, va recapturando Jiménez para Sánchez, con todo General Caballero, va por el empate con Marcelo Ferreira, le queda el gol, atención, que mal le pegó Vega, insiste Arce dentro del área, cayó, piden falta, no dice el árbitro, saca Barreto para la visita. Amarok B se dice el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690, hace tu test drive, todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Mañana, señores, Libertad recibe a Nacional a las 16 del partido. Arbitraje de David Ojeda en el bar José Méndez. En el fútbol argentino empatan 0-0 Boca Juniors y Unión de Santa Fe. En la Bombonera, en el banco de suplentes de Unión de Santa Fe, está un ex 2 de mayo, Fernando Díaz. La pelota que estuvo en Sol pasó por los de mayo y bueno, hoy en día entonces en el fútbol del vecino país. Se viene llano para los de mayo. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. 2 de mayo carga, quiere el segundo, quiere ampliar el conjunto de Marcelo Palau. La pelota sobre el costado izquierdo para César Castro, pone el balón para Llano, busca a Llano, lo encuentra otra vez a Castro, no pudo girar, me parece que comete falta en ataque, no dice el árbitro. Recapturó Marcelo, va corriendo dentro del área, no hay falta. Termina sacando Ever Fernández para General Caballero. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento y una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CCT Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Gana 2 de mayo de visita 1-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Moto Buller, cuota 269.000. Financiamos tu chapa y haces
aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Carga el equipo local, se mete Osmar Jiménez, intenta pero no alcanza, roba tampoco Sánchez. Barrito aprovecha para sacar el pelotazo, nadie de los de Mayo en ataque. Replegado el equipo norteño tratando de contragolpear, buscando espacios. El conjunto de Marcelo Palau, Tales recapturando para General Caballero, descarga con Sánchez, otra vez insistiendo General Caballero. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, frazadas, edredones y mucho más. Reserva el Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Mega descuentos de puntos, Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saca Tales para el equipo de General Caballero, que de los dos está mejor pero sin mucha profundidad. Sí, le está faltando ese peso en ataque. Tiene la pelota, busca algún espacio. Los de Mayo están en un plan más de aguantar, de esperar, buscar la contra. Creería que en algún momento también Palau va a mover un poquito a los suplentes, comenzar a realizar algún cambio. Hasta aquí el que hizo los cambios fue el cuadro rojo, recordar los ingresos de Osmar Jiménez y de Ronald Roa. En este segundo tiempo se fueron Salinas y Clementino. La pelota le queda, atención sobre la zona derecha, Osmar Jiménez, centro, saca Ramírez para los de Mayo. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero matabrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Roa y el centro, viene el empate, Arce pegó en su compañero, pegó en Silvio Torales, iba directo al arco, no sé si terminaba en las redes, pero bloquea a su propio compañero Silvio Torales, niño. Sí, de no creer, una especie de blooper aquí, porque le está costando al cuadro rojo llegar. Era buena la jugada de Roa al centro de primera. Allí el tiro de Teodoro se dice, ¿qué haces aquí? Justito, Torales le termina bloqueando el tiro sin querer, porque también Torales fue a buscar el cabezazo. Se termina allí justito casi parando frente a su compañero, le bloquea porque era una muy buena chance para General de llegar el empate. En esta se lamenta Arce, que justito su compañero se le paró enfrente. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Indica Jorge. Señores, sentido, el arquero Martínez gana 2 de mayo 1-0. Eso seguro Chaco. No le pasó nada al arquero, por eso están enojados los futbolistas de General Caballero, reclamándole al árbitro. Allí se ríe Ramírez, fútbol paralizado. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula, en cuotas, en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Recordando Darío Colmán en la intermedia, Guaraní de Fran ganó 4-1. ¿Cómo sigue Fernando de la Mora, Carapegua? Se mantiene el empate 1-1, llegando a los 20 minutos de la segunda etapa. Mañana el puntero, 12 de junio, ante Resistencia en Villa Hayes a las 3 de la tarde, antes a las 10 de la mañana. Sol recibe Independiente de Campo Grande. Mil empeños, venta, reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya se recupera Martínez, señal de que esto continúa con Castro y la salida para los de Mayo, levantando el pelotazo para Martínez. Corre Matías Martínez, cierra bien, despeja Marico, saque de costado para la visita. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle. Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. La pelota de César Castro sube bien sobre el sector izquierdo lateral. El conjunto norteño, balón por el medio ahora para Llano, autor del gol. Otra vez Castro, toca para Ramírez. Y el largo pelotazo para Matías Martínez, golpeando con el picho. Interviene sacando Miller Marico. Va recuperando Llano juega la pelota sobre Ruiz Díaz. En el piso va Llano, no hay falta. Castro para el 2 de mayo, buscando el segundo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Siguiendo con la intermedia el domingo, Capiata recibe a Tacuarí, Rubio Ñuve local frente a San Lorenzo. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Va cargando Miller Mareco sobre la zona derecha, cargando, atacando con todo el equipo local que busca la paridad, buscando el empate. Pelotazo largo para Marcelo Ferreira de cabeza. Ferreira baja para Silvio Torales. Saca desde el fondo Franco Aragón para el equipo visitante. Va recogiendo el rebote Vega. Vega y la apertura para Sánchez. Se mete Sánchez.
busca compañía, lo encuentra en Arce, de espaldas al arco. Aragón, Aragón, el que estaba en la marca, la falta, no dice el juez. El árbitro le indica algo allí al volante ofensivo. Termina marcando la falta y rápidamente mueve el balón allí. Sí. Después enredo de Aragón, el futbolista del 2 de mayo, porque está mejor el cuadro rojo, está mejor, está ganando metros. General Caballero quiere el empate el equipo local. Señores, gana la visita 1-0. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Venta 093-309-813. Re San Justo Hierro. Es córner para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo la visita. Compra cortes edición limitada Albiroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroca. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Le pega la pelota Matías Martínez sobre la banda derecha. Ojo que subieron Sosa y Ramírez. Al igual que Castro, tienen buen juego aéreo estos tres. Quiere el segundo, 2 de mayo. Va al centro, pelota arriba. Marcelo Ferreira colaborando en defensa. Le queda el gol. Atención, Alfonso tira. El arquero Tales con la rodilla prácticamente salva su arco, niño. Tiro a quemarropa de repote. Allí ese desvío. Y muy bien Tales lanzándose. Juan Grandes metió la pierna izquierda para salvar lo que parecía ser el segundo del equipo norteño. Decíamos, gran parte del segundo tiempo es toda de general, pero no tiene el peso del ataque. En este primer tiro de esquina en el segundo tiempo, en el rebote, casi se vino el gol del 2 de mayo cuando aquí hay amarilla para quién. Arce, amonestado, levantó de más el brazo el 10 de general. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro. Señores, General Caballero 02 de mayo 1. Eso seguro Chaco. Simplemente para completar la jornada 18 de la intermedia, lunes, River ante Pastoreo y en el sur, Encarnación frente a Guaireña. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios de clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Mañana por el torneo, señores, Libertad Nacional, torneo clausura a las 16 el partido, arbitraje de David Ojeda, José Méndez en el bar y el debut de Ramón Díaz en el Defensor del Chaco. 18:30, Olimpia Tembetarí, dirige Dardis Benítez, Carlos Figueredo en el bar. En Electroban Carrera, ofertas HD, TV, heladeras, equipos de sonido, más de 35 sucursales te esperan para que viva Julio puro descuentos. Ingresa a electroban.com.py. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Queco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se prepara otro cambio en el equipo local tratando de emparejar el partido. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Nacional anunció también el fichaje de forma oficial de Tobías Sanabria. Atención que carga el 2 de mayo. La pelota le va quedando sobre la zona derecha a Aragón. Aragón tiene la pelota. Atención que se mete Martínez. No pasó nada en esta, niño. Futbolista de Olimpia. Se iba a préstamo a Nacional. Tobías allí Sanabria. Si ahora el apellido le cambié. Tobías, ¿el apellido, Darío? Tobías Sanabria, además de Tomás Gutiérrez, que también fue oficializado. Sí. En el caso de Tobías es futbolista de Olimpia. Señores, gana los de mayo 1-0. Lleva tu Mitsubishi R200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408. Aguardame, Darío. Disculpamos que le viene el empate. Atención, hay que darse para el gol. Apunta. Jiménez tira. Afuera el remate. Es córner finalmente porque logra tocar, interceptar a Aragón. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo por el empate, General Caballero. Lleva tu Mitsubishi R200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Antes del cambio, vamos a comentar algunas cositas de Cerro. Así como están las cosas, Fabricio Domínguez está para debutar como lateral sobre el sector derecho de Cerro de cara al partido ante Luqueño. Una de las novedades en el equipo de Diego Martínez, el debut de Fabricio Domínguez. Después el equipo tentativo de Cerro para el domingo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Camiseta 30 para Díaz. Ingresa en el conjunto local. Se retiró Teodoro Arce. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 0984-444-037. Unite a la generación Master Made in America.
Sudamericana. Carga el 2 de mayo con Brian Fernández dentro del área. Perdió tiempo. Juega por Baco para Elías Alfonso. Golpea de taco para la marca de Torales. Jugando para el resignizado Díaz. Para Ronald Roa. Contragolpea General Caballero. Recaptura en su terreno Castro para el 2 de mayo. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. En esta feria de invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios. Y con todos los medios de pago. Stock lo bueno para vos. Está ganando la visita 1-0. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 083-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Tentativo equipo de Cerro para enfrentarse al luqueño. Alexis Martín Arias, que habló con nosotros hoy en el arco. Mauricio Domínguez, el uruguayo por derecha. Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros. Gabriel Aguayo, Robert Piris Damota, Wilder Viera. Podría ya debutar Ignacio Aliceda. Atención que ya debutaría Aliceda. Sergio Araujo y Jonathan Torres. Esa sería la formación de Cerro. Ya podrían debutar Domínguez y Alicea en el cuadro azulgrana. Señores, pelota en su terreno para los de mayo. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, que al ladrillo te cobramos cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Haz tu test drive en una Sanción KGM y participas automáticamente para ganar un nativo y 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. La pelota le va quedando a Ever Fernández. Fernández cruza en un mitad de terreno, levanta teleférico sobre costado izquierdo para Stephen Díaz, que acaba de ingresar en el rojo mallorquino. Va recuperando Rodrigo Ruiz Díaz, contragolpea al 2 de mayo. Ojo que van 5 del 2 de mayo con 5 de General Caballero. Matías Martínez sobre el lado izquierdo. Encaró Matías Martínez, pisó el área, pero no tiene ángulo. Atento para la marca, sacando Ever Fernández para el equipo local. Viernes de descuentos reales por call center a través del 627-7000 hasta 50% y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empezar a vender con Mango. Descarga la app. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica. Corre. Señores, General Caballero 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para la visita que quiere el segundo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó sentido en el área, pero no pasó absolutamente nada con Rodrigo Ruiz Díaz, pese a los reclamos. Era córner para los de mayo. Vacaciones, chicos, en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedir tu crédito y participar del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Consigue con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Centro de Franco Aragón, atento, Tale saca como puede. Complementa Marcelo Ferreira a la salida, intenta el contragolpe, pero no tiene ningún compañero bien ubicado. Va recapturando Ramírez sobre la zona izquierda para Franco Aragón. Aragón se asocia a mitad de terreno con Llano, pica Castro. La pelota le va quedando a Ruiz Díaz, fue al piso. Le queda a Castro, piso Lara. Una mano, correcto el juez. Cabecera del área, tiro libre para los de mayo. El gran pueblo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Iba a ser tiro libre para el 2 de mayo, pero la acción está invalidada, anulada por posición adelantada de Castro. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas de 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Cámara eficaz, JMC robusto para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Recordando, señores, que el día lunes el partido de Recoleta en el Ricardo Gregor, 18:30, el cierre de la tercera fecha, enfrentando a Meliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol esté Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la zona derecha, Ronald Roa con la pelota retrocediendo todo para el volante central Vega. Vega juega para Tales, despeja con la pierna derecha Tales, pelotazo largo para Silvio Torales, le pone el pecho a la situación, pero no puede controlar a Ever Fernández. Llega la pelota Llano, lo intenta habilitar, atención, corre Ruiz Díaz. Llano en el rebote pierde ante la marca de Vega. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ataca el equipo local con el centro de Vega, pelota arriba, Falta en ataque de Marcelo Ferreira, todo anulado, señores. Habrá tiro libre para los de mayo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En la categoría intermedia hay gol de Fernando de la Mora. Ángel Colmán pone el segundo para el equipo rojo. Fernando de la Mora le gana 2-1
a Carapeguá en 28 minutos del segundo tiempo. Mañana el puntero, el equipo del 12 de junio recibiendo Resistencia Sol América, jugando frente a Independiente de Campo Grande. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Va a sacar desde el fondo el arquero Martínez. Poca reacción del general Caballero. Y a este ritmo le va a costar bastante clausura, y de seguir jugando así, la verdad tiene destino de intermedia. Esa es la realidad. No levanta el cuadro rojo, que está en busca de entrenador. Es algo que venga uno con este propio plantel, más no tiene igualmente. Si viene hasta el lunes, tiene la chance de poder incorporar en realidad todos los equipos, pero tiene que hacer un esfuerzo, un volantazo importante en esta parte de la competencia, o si no, volverá a la categoría intermedia el equipo rojo de Mallorquín. Gana el conjunto visitante, ganan los de Mayo 1-0. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda de Top of Mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Jiménez tiene la pelota sobre la banda derecha, jugando para Mirar Marico. Buena descarga sobre la zona diestra. Atención, carga sobre el sector derecho. Quiere ganar fondo de cancha Stephen Díaz. Eleva al centro. Bloquea en la marca Matías Martínez. Todos anulados. Se le fue la pelota a Díaz. Habrá salida para el equipo visitante para el 2 de mayo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online. Más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Prepara una variante más. Aguilera es el que va a ingresar. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total personal Flow. Ángel Aguilera, se fue Torales. Se fue Silvio Torales para que ingrese Aguilera. Camiseta 25 para el cambio en el cuadro rojo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le toca el litro exacto indica Jorge. Señores, gana la visita. General Caballero 0-2 de mayo 1. Hizo seguro Chaco. Mañana, Libertad Nacional a las 16. Arbitraje de David Ojeda en el bar José Méndez. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Ever Fernández levanta la pelota bien arriba, buscando las alturas. Falta de Osmar Jiménez. Ambos quedaron sentidos. Jiménez, y creo que del lado de 2 de mayo es Barreto. Fútbol paralizado. Para instalarte en tu Papico, Organización Centro Industrial de Bilitón 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías. Accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Osmar Jiménez por el lado de General Caballero y Sosa. Es el que quedó golpeado en el equipo visitante. Sí, choque de cabezas. Sosa va a buscar allí el cabezazo y le termina chocando a su rival, es cierto. Los dos buscaron la pelota, pero fue involuntario. Por eso está parado el juego. Asistencia médica para uno y para otro. Cuando ahora sí se vendrán también las variantes del lado del 2 de mayo. Uno de los que va a ingresar es con el 26, Sergio Fretes. Sergio Fretes, en su momento del ex Luqueño, ex Nacional. Uno de los que se vendrá en el cuadro del 2 de mayo. Vamos a confirmar en minutos el otro. Y hablando de caídos, Sosa del lado de 2 de mayo, Jiménez del lado del General Caballero en este encontronazo cabeza con cabeza. Fútbol paralizado, ganan los de mayo 1-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, ofertas en la colocación de varios templados de PH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Lo están asistiendo tanto a Jiménez como a Sosa, mientras el 2 de mayo prepara 2 cambios. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordero, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Señores, sigue el corte en el estadio Carendí. Allí está sentido. Se llevó la peor parte Jiménez, aunque a Sosa también lo están asistiendo. En instantes continúa el fútbol. Ganan los de mayo 1-0. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilales, en Ambareca, Petita, Guaco, en el Oviedo, Villarcaca, Guasú, Ciudad del Este, Crapevé, Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo. Picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Se mete sobre la zona derecha, sí, niño. Transporte de sintonía del cuarto barrio Luque. El amigo José y Miles, fanático del Deportivo Luqueño, ya quieren ir el domingo. No sé nomás si compraron sus entradas porque solo 500 entradas para los hinchas luqueños. Para José y para Miles,
fanáticos del Chanchón que ya nos reclamaban también, así como pasamos el probable equipo de Cerro, pasar el probable de Luqueño. Vamos a ir investigando también ahí qué equipo prepara Julio Cáceres. Señores, vendrán 2 cambios en el 2 de mayo. Está ganando la visita 1-0. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Se vendrán 2 cambios en el conjunto del 2 de mayo. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Fernando Matías Cáceres, camiseta 23. Si viene la camiseta dice Matías Cáceres. Aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Fernando Matías Cáceres, camiseta 23. Si viene la camiseta dice Matías Cáceres. Aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Fernando Matías Cáceres, camiseta 23. Si viene la camiseta dice Matías Cáceres. Allí el que termina ingresando camiseta 23 y el otro el que habíamos anunciado anteriormente. Sergio Fretes con el 26, los que ingresaron en el equipo del 2 de mayo. Y se fueron Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz. Desde los Viñedos de Alamos en Mendoza, acá Copa Sombrito por la amistad, representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rombo CC de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Se mete Stephen Díaz sobre el sector izquierdo, sabe que le queda. Norte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000, secarropa medida 18, cuota 169.000. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca Martínez desde el fondo para los de mayo. Invierno en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, brazadas, edredones y mucho más. Redes @El Abrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros alto indica corre. Señor General Caballero 0, 2 de mayo 1. Eso seguro Chaco. Se apura Tales, que le indica algo a sus compañeros que vayan para arriba. Quiere el empate General Caballero. Hasta aquí 3 partidos, 3 derrotas del comprometido equipo de la ciudad de Juan León Mallorquín. Está cargando con todo, se mete, atención Vega, la pelota le va quedando a Ángel Aguilera. Aguilera sobre el costado izquierdo, tocando para Sánchez. Carga Sánchez, perdió tiempo, coloca centro, saca Sosa para el conjunto visitante niño. Bien, mira las picaditas, atención con este nombre que Olimpia podría incorporar en las próximas horas. Rodrigo Pérez, volante de 28 años uruguayo, últimamente en Peñarol. Rodrigo Pérez Casada, volante de marca, se había enfrentado a Olimpia en ese duelo Peñarol-Olimpia en la Copa. Veo que tuvo pasado, por ejemplo, las picaditas. Atención con este nombre que Olimpia podría incorporar en las próximas horas. Rodrigo Pérez, volante de 28 años uruguayo, últimamente en Peñarol. Rodrigo Pérez Casada, volante de marca, se había enfrentado a Olimpia en ese duelo Peñarol-Olimpia en la Copa. Veo que tuvo pasado, por ejemplo, por Defensor Sporting y otras instituciones. Volante de 28 años en la actualidad. Volante de marca, Rodrigo Pérez Casada, uruguayo, en la actualidad en Peñarol. Podría ser nuevo jugador de Olimpia, a ver qué pasa en las próximas horas. Habrá pelota para General Caballero. Con este resultado, General Caballero se está manteniendo en zona de descenso en la tabla de promedios, y en relación a los equipos que dividen por 3 queda a 22 puntos del Sportivo Luqueño. Sacando desde el fondo Cáceres para la visita. Embutido Fran, chorizo con queso para enteros, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y lenta la selección. En Villeta, zona residencial, salida, rotas importantes. Contratar 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Estaba indicando algo allí el entrenador de General Caballero. Hablamos de Sebastián Vázquez.
cuando se viene con todo Roa. Hubo falta en ataque, tiro libre para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Está para sacar desde el fondo Martínez y Niño. Saludos para Chipe Ramoa, colega de la zona de Oviedo. Reportando sintonía. Sí, saludos para la gente de Oviedo. Oviedo, sí, saludos para Chipe Ramoa de Oviedo. Señores, ganan los de Mayo 1-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricio litro, fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Está sosteniendo hasta aquí bien la victoria el conjunto norteño, los de Mayo. Replegado atrás y General Caballero buscando como puede el tanto del empate con Marico, que pica sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Jiménez otra vez con Marico buscando la paridad del local. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. 1000 empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Saque de costado cuando se viene Marcelo Acosta. El exfutbolista de Guaireña, Sudamérica, Rosario Central es más. Pertenece todavía a los registros de Rosario Central. Sí, para más detalles, la cuenta de fútbol logrando ya en el Twitter o X. Habla de Rodrigo Pérez, el volante uruguayo, que vendrá a Olimpia a préstamo por un año, con opción a compra. Viene a préstamo de Peñarol, el volante uruguayo Rodrigo Pérez. Señores, ganando los de Mayo 1-0. En la categoría intermedia sigue ganando Fernando de la Mora 2-1 ante el equipo de Carapeguá. 40 minutos de la segunda etapa. Muy bien, la pelota le queda a Fretes sobre la zona derecha. Picando, Fretes quiere ganar fondo de cancha. Se arroja al suelo. Despeja Sánchez, lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-0 ganan los de Mayo. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive Educación para el Mundo en Evolución. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saludos para Juancito Silva desde Luque, también reportando sintonía. Si vendrá Marcelo Acosta, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Marcelo Acosta, que le pide al cuarto juez que le muestre su cronómetro. Quiere saber cuánto queda, Marcelo. Va a ingresar. Y va a entrar por lo menos 5 minutos más el descuento. Unos 8 minutos aproximadamente va a jugar Marcelo Acosta. Por llano. Sí. Este es el ex guaireño en su momento. Sí, sí. Apodado, creo que le decían Torito Acosta. Se va a Llano en el conjunto de los de Mayo. Firma Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado. El jingle ni se hizo el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Ni 6 especialistas en tecnología. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto. Indica Jorge. Señores, General Caballero 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro Chaco. Saque de costado para la visita. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar martelo de elevación Zika. Vuelve y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur casi perpetuo, socorro en Enví. Venta 093-309-813. San Justo Hierro. Subiendo, atención. Matías Martínez con la pelota descargando para Brian Fernández. Apertura sobre la zona derecha para Fretes habilitado. Fretes coloca centro, más que centro, un disparo al arco. Gana por arriba Fernando Cáceres. Logra sacar la defensa local. El disparo de Matías Martínez, mal afuera. Tiro de portería para General Caballero. Están confirmados los árbitros para la revancha entre Guaraní y la U de Chile por la Copa Sudamericana. El árbitro principal será Rafael Klaus, asistido por Rodrigo Correa y Víctor Imazu. El cuarto árbitro, Rafael Klein. En el VAR, Daniel Nobre y Pablo González, todos brasileños. Un verdadero milagro necesita Guaraní, si es que pretende meterse a octavos de final. Ni si le rezaba todas las virgenes existentes. Dios, etcétera. Ese 5-0 ya no. Imposible darle. Señores, ganando el conjunto de los de Mayo 1-0. Compra cortes edición limitada Albirroja Chortibif y participa por un biciclo lleno de productos y más. Chortibif, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Busca como puede el equipo local tratando de emparejar el partido. Saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mareco el centro, le queda la pelota. Stephen Díaz, también Aguilera, el disparo de Aguilera.
a las manos del arquero Ángel Martínez. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, con todo, cargando General Caballero, aunque se equivoca Sánchez. Se toma un respiro Barreto para el 2 de mayo. 42, casi 43, lateral para la visita en su terreno. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Con Electrovan, este julio cumplió el sueño de renovar tu casa con la carrera de ofertas HD. Desde laderas hasta equipos de sonido. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Se va metiendo sobre la zona derecha. Atención. Epa, va a ser expulsado, me parece. Aunque el árbitro aplica ley de ventaja. Carga el 2 de mayo. Qué fuerte le entraron. El árbitro ya mira y es amarilla. Tarjeta amarilla para, creo que es Heber Fernández. El amonestado es el 5. Finalmente el otro zaguero, Luis Cáceres. Qué duro, qué fuerte entrada allí sobre Marcelo Acosta. Es amonestado Cáceres, Luis Cáceres en General Caballero. Tiro libre para los de Mayo. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Señores, tiro libre para el 2 de mayo que está cerca de la victoria. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Formata al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. La realidad es que entró bastante fuerte Luis Cáceres. A pesar del reclamo, ya sacó la tarjeta amarilla el árbitro del partido. Sigue sentido Marcelo Acosta. Fútbol paralizado. Materiales para la construcción. Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. En Stock Feria invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. El domingo, señores. Cerro Porteño, Luqueño. Cerro Luqueño a las 4 de la tarde. Dirige Juan Gabriel Benítez. Marco Franco en el bar. En Itagua, Guaraní ante Trinidense 18:30. Arbitraje de Blas Romero. En el bar Ulises Merle. Lo mejor para tu moto, autocamero, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, poder de los paraguayos. Le va a pegar a Aragones. Tiro libre para la visita. En Concasa empieza tu historia con pasaporte y duradera. Que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Haz tu test drive en una Santión Cajeme y participas automáticamente para ganar un activo 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Aragón para pegarle con la pierna derecha. Acomoda también Martínez para entrar con la zurda. El árbitro indica que se tiene que ejecutar el tiro libre. Se espera para la ejecución del tiro libre. Viernes de descuentos reales por call center a través del 627-7000 hasta 50% y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Va el tiro libre, pega la barrera y posteriormente termina sacando a Ayrton Sánchez. Busca con todo el equipo local. Se viene de contra. La pelota de Osmar Jiménez sobre la zona derecha. Quiere la paridad General Caballero. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica corre. General Caballero 02 de mayo 1. Eso seguro Chaco. 6 más 6 de adición, se juega hasta los 51. En la categoría intermedia, cerca del final del partido, hay gol de Carapeguá. Iván Ramos a los 44 del segundo tiempo pone el empate. Fernando de la Mora y Carapeguá empatan 2-2. Muy bien, empató entonces el equipo de Carapeguá cuando va cargando el 2 de mayo. Recordando Darío que Guaraní de Franco, Roberto Torres en el banco, ganó por goleada 4-1 Santaní. Asimismo fue victoria 4-1 de Guaraní de Fran sobre Santaní. Segunda victoria del equipo de la Colonia Fram en lo que va del campeonato. Señores, salida que corresponde al 2 de mayo. Vacaciones, pedí tu crédito y participado del sorteo de entradas para el cine, la Expo, tarjeta con saldo de 250.000, info 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Roa para el empate, Viro. Salva Martínez. Martínez salva al arco del 2 de mayo. Córner para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gran tapada aquí de Martínez sobre el cierre, como se está encendiendo un poquito el partido y el propio General que va con todo. Sabe que le queda poquito
4 y algo más al partido, cerca del empate. Tiene este tiro de esquina, a ver si aprovecha o no generar para llegar al empate. Vendrá el córner de Osmar Jiménez sobre la banda derecha, la orden del juez. Ya se juega descuento en Juan Leo Mallorquín. Apunta Jiménez, vuelve a indicar el árbitro. Se espera el córner. Ahora sí va Jiménez, coloca centro, pelota arriba, saca Sosa para el 2 de mayo. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Saque de costado para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En la categoría intermedia y gol de Fernando de la Mora, Víctor Berrío pone el tercero, Fernando de la Mora 3, Carapeguá 2. Muy bien, muchos goles en esta fecha. Golpe a golpe, palo a palo allí. Ahora ya se me mezclaron todos. 3-2 gana Fernando entonces, ¿verdad? Sí, señor, 3-2 la victoria de Fernando de la Mora. Golpe y golpe allí las situaciones también en la intermedia. Y Fernando, que está también Fernando de la Mora, hablamos, necesitado de los puntos, algo complicado en la zona promedio, necesita ganar. Señores, tiro libre para General Caballero. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. Camiones Picaco, cabecero robusto para cargar más renta y mejor y convertirte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Sosa bajando de cabeza, la pelota le va quedando el arquero Martínez. Se van consumiendo los minutos allí en el estadio Carendí. Qué complicadas están las cosas para el rojo mallorquino. Tercera derrota, tercera fecha en el campeonato para el equipo local. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la cetomocracia, hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Se va metiendo sobre el costado izquierdo César Castro. Castro levanta la pelota. Vino el cierre por parte del zaguero Miller Mareco. Levanta la pelota el centrocampista Vega, pero está amonestado. El árbitro ya había cortado. Vega se enoja, tarjeta amarilla para Vega, la falta sobre Aragón, tiro libre para los de Mayo. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Cerca de los 49, esto se está yendo, se juega hasta los 51. Aragón levanta la pelota, segundo en camino. Cáceres define mal, tiro de portería para General Caballero. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Marcelo Ferreira no puede ante Fretes. Alguna vez fueron compañeros en luqueño, tanto Ferreira y Fretes. Uno hoy en General Caballero, el otro en el 2 de mayo. Largo pelota sobre el propio Fretes. Interviene por el medio, buscando Matías Martínez. Desplaza la pelota otra vez para Fretes. Cambia derecha a izquierda. No llega a Fernando Cáceres. Saca Mareco. Se va al partido y busca el empate con lo que tiene General Caballero. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y te participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Alienta al público local tratando de emparejar el partido, niño. Sí, le queda poquito, por lo menos para el empate allí sobre el final. En esta llega tarde al cruce Fretes. Él comete la falta. A ver qué pasa. 1 minuto y termina. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros. Indica corre. General Caballero 0-2 de mayo 1. Eso seguro Chaco. El tiro libre, pelota arriba, saca la defensa y ojo con el contragolpe. 4 del 2 de mayo contra 3 de General Caballero. Si la hacen bien, está el segundo. Va Matías Martínez. Levanta centro sobre la zona derecha. Allí aparece Fretes. Va a proteger la pelota. Fretes fue al piso. Se le fue el esférico lateral para General Caballero. Final del partido en la intermedia. Fernando de la Mora le ganó a Carapeguá por 3-2. Muy bien, y mañana juega el puntero Darío, 12 de junio. Sí, señor, mañana juega 12 de junio. El puntero a las 15 recibe en Villa Haya esa Resistencia. Antes a las 10 de la mañana, Sol frente a Independiente de Campo Grande. Energy Gas llega hasta tu casa. Además, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o colonización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Creo que fue amonestado ahora
Ahora sí, corroboramos. Tarjeta amarilla para Fretes. Le queda 1 minuto al partido. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Ingresa a laplata.com.py. Carga con todo. Atención, se mete Aguilera. Quiere ganar fondo de cancha. Saca Sosa desde el fondo para el equipo del 2 de mayo. Con lo que puede. Va General Caballero. ¿Qué pasó en esta, niño? Me parece que se va al partido. Insiste, atención Aguilera. Va a colocar el centro. No hay tiempo. Final del partido. Final del juego, señores. Celebra Marcelo Palau en el banco. Ganó la visita en el inicio de esta tercera fecha. Ganó el 2 de mayo de visita frente a General Caballero. General Caballero 0. 2 de mayo 1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos en la previa del partido, a ninguno de los dos le sirve el empate. Tanto a General como también al propio 2 de mayo. Los dos necesitaban de la victoria por cómo están en la tabla, por la situación de uno y otro. Y se lleva 3 puntos claves, 3 puntos dorados el conjunto del 2 de mayo a Pedro Juan. Y le dejan una zona de agonía a General Caballero que le está costando este arranque. Misma situación al 2 de mayo le estaba costando, pero de los dos, el que mostró un poquito más en estas primeras fechas fue 2 de mayo y hoy logró quedarse con los puntos. Y eso que tal vez tuvo un par de tapadas, el penal, por ejemplo, en el comienzo, alguna aproximación de General Caballero, pero dentro del desorden no pudo. Lo ganó bien 2 de mayo, en esa muy buena jugada que aprovechó Llano en la proyección sobre el sector derecho, la jugada de Alfonso, el centro, fue a pelear allí Llano, la presencia con Elías Alfonso, el rebote y ese puntín de Llano después de la tapada de Tales, que antes había parado el penal, en el segundo tiempo alguna situación más, tuvo chances para marcar el 2 de mayo, si bien por momentos el partido fue lineal, dentro del desarrollo se destaca este triunfo importante para el 2 de mayo porque los dos necesitaban sus primeros puntos dentro de la competencia y finalmente fue victoria para el conjunto Pedro Juanito. Para cerrar, ¿cómo queda momentáneamente con esto la tabla para el 2 de mayo y repasar los partidos para mañana y lo que se vendrá igualmente en la fecha, Darío? La tabla de posiciones con estos resultados o con este resultado del arranque de la fecha 3 queda de la siguiente forma. Trinidense, Cerro Porteño y Sportivo Luqueño, todos con 6 puntos. 4 puntos para Nacional y para 2 de mayo. Con 3 puntos, Guaraní, Ameliano y Recoleta. Con 1 punto, Olimpia y Libertad. Sin puntos, Tembetarí y General Caballero. Los partidos que le quedan a la tercera fecha del clausura son los siguientes. Mañana a las 16, Libertad ante Nacional en La Huerta. Y también mañana, pero a las 18:30, Olimpia ante Tembetarí en el Defensores del Chaco. El día domingo a las 16, Cerro Porteño recibe en la Nueva Olla a Sportivo Luqueño. Y también el domingo a las 18:30, Guaraní será local en Itagua ante el Sportivo Trinidense. La fecha se va a cerrar el día lunes a las 18:30 cuando Recoleta reciba a Ameliano en el Ricardo Gregor. Muy bien, completito, nosotros nos vamos, reiterar lo de Olimpia lo último, uno más que llega, el volante uruguayo de marca, mucho pedir, uno más allí para acompañar a Richard o para competirle el puesto a Richard Ortiz. Uruguayo él, había enfrentándose a Olimpia, Rodrigo Pérez, 28 años, uruguayo, últimamente en Peñarol, llega a préstamo al conjunto de Cano con opción a compra. En Mallorquín fue victoria el 2 de mayo. 1-0 con el gol de Llano en los 43 del primer tiempo, victoria del 2 de mayo ante General 1-0. En los controles Gustavito, Darío en la mesa informativa, en los relatos Jorge Casal, Darío Colmán en mesa informativa, Darío Argüello en la venta comercial y con el ingeniero Damián Recal de la asistencia técnica. Nos vamos, buenas noches, buen viernes. Cobertura de César Ramírez para el 2 de mayo. Jugando la pelota para Barreto. Barreto sobre la zona derecha. Levanta Barreto. Venga, golpea de cabeza para Sánchez. La pelota viene arriba en campo enemigo. La marca de Pedro Sosa jugando para Miguel Barreto. Barreto para Llano. Sobre la banda derecha aparece Alfonso. Alfonso con la diagonal. Se viene el equipo visitante. Buen pase para Matías Martínez. Devolución para Elías Alfonso. Primero en Camilo. Vino. Está Tales. Gol. Gol. Del 2 de mayo.
Llano. Aparece acompañando la acción Jesús Llano, el centrocampista. Cierra bien, gran contragolpe. Se metieron sobre la banda derecha Matías Martínez. Al igual que Elías Alfonso. El centro desde el lado derecho de Alfonso. 2 de mayo iban para el contragolpe. Le pegó con la zurda Aragón. Sacó Tales. Y en el rebote, pescando ilusiones, acompañando la jugada, aparece Jesús Llano. Cierra con la pierna derecha. Pasa al frente la visita. Pasa al frente el 2 de mayo. Señores, tercera fecha del clausura. En el estadio Carendí, General Caballero 0. 2 de mayo 1. Jesús Llano para la visita. Monumental. Muy buena jugada sobre el sector derecho. Esa conexión allí sobre ese andarivel con Alfonso. El 1-2 allí con Barreto ganando. Y con una supremacía también de jugadores en ataque, porque en un momento quedaron 2 jugadores casi en posición de 9 contra un central nada más de General Caballero. Descompensado en el fondo del cuadro rojo. Tapa. Viene en primera instancia Tale Bastowski, pero como no había algún defensor que pueda sacar esa pelota, acompañó muy bien Llano. Excelente jugada, acción en ataque del 2 de mayo que termina en gol de los dos. El que estaba haciendo mejor las cosas el equipo norteño y en el este del país. En Mallorquín gana 2 de mayo con el gol de Llano, 1-0. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia.